Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy James y están sintonizando un podcast saludable, su espacio favorito para descubrir cómo vivir una vida más plena y, por supuesto, más saludable. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy tenemos un episodio que, créanme, no se van a querer perder por nada del mundo. Vamos a sumergirnos en un tema que, lamentablemente, se ha vuelto demasiado común en nuestras vidas modernas, esa sensación abrumadora de estar completamente agotado, lo que conocemos como burnout. Pero no solo vamos a hablar de qué es, sino de cómo podemos realmente superarlo y, más importante aún, cómo podemos construir una vida donde el burnout no tenga cabida. Siento que este es uno de esos temas que resuenan con casi todos nosotros en algún momento, y mi objetivo hoy es que salgan de aquí con una comprensión mucho más profunda y, sobre todo, con herramientas prácticas y esperanza. He estado investigando y reflexionando mucho sobre esto, basándome en el trabajo de expertos como James Crowther y su libro The Burnout Breakthrough, y quiero compartir con ustedes lo que he aprendido y cómo lo veo yo. Y para que se hagan una idea de lo que les espera, hoy vamos a desglosar qué es realmente el burnout, y les aseguro, es mucho más que sentirse simplemente cansado. Vamos a ver sus tres caras principales, esas dimensiones que lo definen y que a menudo pasamos por alto, pensando que solo es estrés. Yo mismo, durante mucho tiempo, confundí ambos términos y entender la diferencia fue un primer paso crucial en mi propio camino de aprendizaje y, me atrevería a decir, de sanación. Es como intentar arreglar un motor sin saber qué pieza está fallando. Si no diagnosticamos bien el problema, las soluciones no serán efectivas. No solo eso, también exploraremos a fondo por qué llegamos a este punto, desentrañando las raíces que nos llevan al agotamiento, tanto en el trabajo, que suele ser el gran culpable que todos señalamos, como en nuestra vida personal e incluso debido a las presiones sociales que nos rodean. A veces, las causas son tan sutiles o están tan arraigadas en nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos están afectando hasta que ya es demasiado tarde. Y créanme, he visto cómo estas raíces pueden ser profundas y enredadas, pero identificarlas es como encender una luz en una habitación oscura. Pienso que es fundamental mirar más allá de la superficie, porque el burnout rara vez es culpa de una sola cosa. Y, por si fuera poco, hacia el final del episodio, tengo algo realmente especial que quiero compartir con ustedes sobre cómo no solo recuperarnos, sino construir un futuro a prueba de burnout, un plan para una vitalidad sostenible. Esta es, para mí, la joya de la corona de nuestra conversación de hoy, porque no se trata solo de apagar el fuego, sino de aprender a no volver a encenderlo, de rediseñar nuestra forma de vivir y trabajar para proteger nuestra energía y nuestra pasión. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque vale la pena. He reflexionado mucho sobre esto y creo que la perspectiva que vamos a explorar puede ser verdaderamente transformadora. Es la parte que más me entusiasma compartir, porque nos lleva de la supervivencia al florecimiento. ¿Listos para empezar este viaje juntos? Perfecto, porque yo sí. Vamos a ello. Bien, para empezar, creo que es fundamental que todos estemos en la misma página sobre qué es exactamente el burnout. Como les decía, es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Estoy quemado de tanto trabajo, esta semana me ha dejado burnout. Pero, ¿realmente entendemos su profundidad? Yo creo que, durante mucho tiempo, lo subestimamos, lo confundimos con el estrés pasajero. Pero el burnout, el verdadero, es algo mucho más insidioso, más crónico. No es solo estar cansado, es sentirse fundamentalmente agotado, como si nuestras reservas internas se hubieran vaciado por completo. Recuerdo haber leído sobre Herbert Freudenberger, el psicólogo que acuñó el término allá por los años 70. Él lo observó mucho en profesiones de ayuda, como médicos o trabajadores sociales, gente que da mucho de sí misma emocionalmente. Lo describió como la extinción de la motivación o el incentivo, especialmente cuando la dedicación a una causa o relación no produce los resultados deseados. Y esa descripción, aunque inicial, ya nos da una pista importante, tiene que ver con una desconexión entre lo que damos y lo que recibimos, o lo que esperamos. Para mí, esa idea de extinción de la motivación fue muy reveladora. Es como si una llama interna, esa que nos impulsa, comenzara a parpadear hasta casi apagarse. Es una sensación desoladora, como si el motor que te movía se hubiera gripado. Yo lo imagino como una planta que antes era vibrante y llena de vida, y poco a poco se va marchitando, perdiendo su color, su vigor, hasta quedar seca y quebradiza. No es que la planta no quiera florecer, es que simplemente no tiene los nutrientes, el agua, la luz que necesita. Pero la comprensión que realmente me ayudó a ver el panorama completo vino del trabajo de Christina Maslach y sus colegas. Ellos definieron el burnout no como un sentimiento único, sino como un síndrome con tres dimensiones clave, y esto es algo que quiero que se lleven hoy. Tres caras de una misma moneda que, cuando las entendemos, nos permiten identificar mucho mejor lo que nos está pasando o lo que le puede estar pasando a alguien cercano. No es un monstruo de una sola cabeza, sino uno con tres, y cada una tiene su propia forma de morder. La primera dimensión, y quizás la más conocida, es el agotamiento abrumador. Y quiero enfatizar la palabra abrumador.
No es el cansancio normal después de un día duro de trabajo o de una sesión intensa de ejercicio. Es un agotamiento que se siente en los huesos, en el alma. Es esa sensación de despertarte por la mañana después de, supuestamente, haber dormido tus horas y sentir que no has descansado nada. Es como si la batería de tu móvil estuviera siempre en rojo, sin importar cuánto tiempo la dejes cargando. Yo he pasado por etapas así, donde la simple idea de enfrentarme a las tareas del día, incluso las que antes disfrutaba, se sentía como escalar una montaña sin equipo, sin fuerzas. Este agotamiento no es solo físico, que lo es, y se manifiesta en fatiga crónica, dolores musculares, una sensación de debilidad constante, o incluso en pillar un resfriado tras otro porque tu sistema inmune está por los suelos. Recuerdo una época en mi vida en la que parecía que cada virus que pasaba cerca me atrapaba. Mi cuerpo simplemente no tenía defensas. Sino que también es un agotamiento emocional y cognitivo. Te sientes incapaz de lidiar con las emociones, te desbordas con facilidad y tu mente parece ir más lenta, te cuesta concentrarte, tomar decisiones. Es como si tu cerebro estuviera en una niebla constante. ¿Les suena familiar? Esa niebla mental, para mí, fue uno de los síntomas más frustrantes. Intentar enfocarme en una tarea compleja era como tratar de ver a través de un cristal empañado. La información no entraba, las ideas no fluían. Y emocionalmente, era una montaña rusa, o peor, una llanura gris donde nada parecía tener color. La segunda dimensión es el cinismo y el distanciamiento, también conocido como despersonalización. Esto es algo que a veces cuesta más reconocer en uno mismo, pero que es muy característico del burnout. A medida que nuestra energía se agota, como un mecanismo de defensa inconsciente, empezamos a distanciarnos emocionalmente. Empezamos a ver nuestro trabajo, a nuestros compañeros, a nuestros clientes o incluso la vida en general, con una capa de negatividad, de irritabilidad, de cinismo. Es como si nos pusiéramos unas gafas oscuras que tiñen todo de un color gris y desesperanzador. Las tareas que antes nos parecían significativas, ahora nos parecen inútiles, una pérdida de tiempo. Las interacciones con los demás, en lugar de conectar, nos agotan aún más. Yo recuerdo empezar a sentirme increíblemente irritable con cosas pequeñas, a perder la paciencia con facilidad. Y ese idealismo que quizás tenía al principio sobre mi trabajo o mis proyectos se fue desvaneciendo, reemplazado por una especie de indiferencia protectora. Es como si tu corazón se blindara para no sentir más, para no invertir más energía emocional donde sientes que no hay retorno o que el coste es demasiado alto. No es que uno se vuelva mala persona de repente, es una forma, aunque disfuncional, de intentar proteger lo poco que queda de nuestras reservas emocionales. Para mí, esto se manifestó como una pérdida de entusiasmo. Las cosas que antes me motivaban, de repente me daban igual. Y eso es aterrador, porque empiezas a no reconocerte. Y la tercera dimensión, que cierra este círculo vicioso, es la reducción de la eficacia profesional o la sensación de falta de logro. Aquí es donde empezamos a dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades. A pesar de que quizás estemos trabajando más horas que nunca, sentimos que no somos efectivos, que no logramos nada, que nuestros esfuerzos no marcan ninguna diferencia. La productividad puede bajar, los errores pueden aumentar, y empezamos a cuestionar si realmente servimos para esto. Es una sensación terrible de incompetencia, de no estar a la altura. Y esto no siempre se corresponde con la realidad objetiva de nuestro desempeño, a veces es más una percepción interna, una pérdida de confianza brutal. Yo he sentido esto como una espiral descendente, cuanto más agotado y cínico me sentía, menos capaz me percibía, lo que a su vez alimentaba mi frustración y mi agotamiento. Es como correr en una cinta sin fin, cada vez más rápido, pero sin llegar a ninguna parte, solo sintiéndote más y más inútil. Y la ironía es que, muchas veces, las personas que experimentan burnout son precisamente aquellas que son muy dedicadas, muy comprometidas, y que se exigen mucho a sí mismas. Por eso, esta sensación de ineficacia puede ser especialmente dolorosa. Es importante entender que el burnout no es un interruptor de encendido y apagado, sino que existe en un espectro. Podemos experimentar una dimensión más fuerte que las otras, o pueden fluctuar. Pero cuando estas tres, agotamiento profundo, cinismo creciente y sensación de ineficacia, se presentan juntas y de forma crónica, estamos hablando de un burnout significativo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como un fenómeno ocupacional, resultado del estrés crónico en el trabajo que no se ha manejado con éxito. Y aunque la OMS se enfoca en el trabajo, yo creo firmemente, y la experiencia me lo ha demostrado, que el estrés crónico en otras áreas de la vida también puede llevarnos a un estado similar. Ahora, una distinción que para mí fue como una revelación es la diferencia entre estrés y burnout. Mucha gente, y yo me incluía, los usa casi como sinónimos, pero son bestias muy diferentes, y por eso necesitan remedios distintos. Pensémoslo así, el estrés a menudo se caracteriza por una sobreimplicación. Te sientes ansioso, hiperactivo, con una sensación de urgencia. Los problemas te desbordan, sí,
pero todavía hay una parte de ti, aunque sea frenética, que piensa que si te esfuerzas más, si corres más rápido, podrás superarlo. Tus emociones están a flor de piel, a menudo amplificadas. Físicamente, puedes sentir tensión, dolores de cabeza, pero sigues conectado, aunque sea de forma caótica. El estrés, en el fondo, suele ser un problema de demasiadas presiones, demasiadas demandas, demasiada tensión. El burnout, en cambio, se caracteriza por una desconexión. En lugar de esa energía frenética, lo que hay es un vacío profundo, un agotamiento total. La motivación se evapora. Las emociones, en lugar de estar amplificadas, se vuelven apagadas, planas, dando paso al cinismo y al distanciamiento que mencionábamos. La ansiedad puede ser reemplazada por una sensación de desesperanza, de impotencia. Físicamente, no es tanto estar acelerado como estar drenado, perpetuamente fatigado. El burnout surge del estrés prolongado y no gestionado, cuando esa respuesta inicial de lucha o huida ya ha agotado todas tus reservas. El problema central del burnout suele ser no suficiente energía, no suficiente motivación, no suficiente esperanza, no suficiente recompensa o significado percibido. Si tuviera que hacer una comparación rápida, diría, con el estrés, te sientes ahogado en responsabilidades. Con el burnout, te sientes vacío y seco por dentro. Con el estrés, tus emociones están hiperactivas. Con el burnout, están embotadas. Con el estrés, todavía puede haber una chispa de esperanza de que las cosas mejorarán si sigues luchando. Con el burnout, esa esperanza, ese idealismo, ese sentido de propósito, a menudo se han perdido. Entender esta diferencia es el primer paso para buscar la ayuda adecuada. Intentar empujar más fuerte para superar el burnout, como haríamos con un pico de estrés, normalmente solo nos hunde más en el agotamiento y el cinismo. El burnout pide un enfoque diferente, descanso profundo, recarga de energía, establecimiento de límites y, fundamentalmente, una reconexión con el sentido y el propósito. Y esto es algo que exploraremos a lo largo de este episodio. Y uno podría preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué parece que el burnout está en todas partes? Y es una buena pregunta. Aunque el burnout no es nuevo, su prevalencia sí parece estar en aumento. Yo creo que hay varios factores en nuestro mundo moderno que contribuyen a este panorama. Primero, la cultura del siempre conectado. La tecnología, que tiene tantas ventajas, también ha desdibujado las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Los smartphones nos mantienen atados al correo electrónico, a las notificaciones, 24/7. Existe una presión, a veces explícita y otras implícita, de estar siempre disponibles, siempre respondiendo. Yo mismo he caído en la trampa de revisar correos antes de dormir o nada más despertar. Y eso, amigos, es una receta para el agotamiento, porque nuestro cerebro nunca descansa de verdad, nunca se desconecta. Luego está la incertidumbre económica y la precariedad laboral. El miedo a perder el trabajo, el auge de la economía geek que a menudo carece de las redes de seguridad tradicionales, los salarios que no siempre crecen al ritmo del coste de la vida. Todo esto genera un estrés financiero y ocupacional crónico que es un caldo de cultivo perfecto para el burnout. Cuando sientes que tienes que correr constantemente solo para mantenerte en el mismo sitio, es agotador. La sobrecarga de información también juega un papel. Estamos bombardeados constantemente por noticias, actualizaciones de redes sociales, mensajes. Nuestro cerebro tiene que procesar una cantidad ingente de estímulos, lo que agota nuestros recursos cognitivos y a menudo contribuye a la ansiedad y a esa sensación de comparación constante que tan tóxica puede ser. Yo he tenido que aprender a ser muy selectivo con la información que consumo, a poner filtros, porque si no, es fácil sentirse abrumado y ansioso. Y no podemos olvidar la glorificación de la cultura del esfuerzo o hustle culture. La sociedad a menudo pone en un pedestal las jornadas laborales extremas, la productividad incesante. Se nos dice que tenemos que estar siempre esforzándonos, siempre logrando más, a menudo a expensas de nuestro propio bienestar. Parece que descansar es de débiles, o que si no estás ocupado todo el tiempo, no estás haciendo lo suficiente. Y esta presión, internalizada, puede ser increíblemente dañina. Yo creo que hemos perdido un poco el valor del descanso, de la pausa, del simplemente ser. Finalmente, eventos globales como pandemias, la preocupación por el cambio climático, la inestabilidad social, todo esto añade capas de estrés existencial e incertidumbre a nuestra vida diaria, que se suman a nuestras presiones personales y laborales. Entender que el burnout es este síndrome complejo, distinto del estrés e influenciado por nuestro entorno moderno, nos da el poder de abordarlo con la seriedad que merece. No es una señal de debilidad personal, sino una señal de que algo en nuestra vida, a menudo nuestro entorno o nuestra relación con él, necesita un cambio fundamental. Y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta crucial: ¿cuáles son esas raíces más profundas del burnout? Porque si solo tratamos los síntomas sin entender las causas, es como cortar las malas hierbas por encima sin arrancar la raíz, volverán a crecer. Así que, si el burnout es esta condición tan debilitante, ¿de dónde viene exactamente? Es muy tentador, como decía antes, culparnos a nosotros mismos.
No soy lo suficientemente fuerte, debería organizarme mejor, simplemente no puedo con la presión. Pero, y esto es algo que quiero recalcar, aunque nuestros rasgos personales y elecciones de estilo de vida influyen, la investigación nos dice una y otra vez que el burnout suele ser un problema sistémico, con raíces muy profundas en nuestro entorno, especialmente el laboral. Culpar solo al individuo no solo es impreciso, sino que nos impide encontrar soluciones reales. Christina Maslach y Michael Latter, dos de los investigadores más importantes en este campo, identificaron 6 áreas clave de desajuste entre la persona y su trabajo que son grandes predictores de burnout. Cuando hay una brecha significativa en estas áreas, el riesgo se dispara. Vamos a verlas una por una, porque creo que muchos de nosotros nos reconoceremos en alguna de ellas, o en varias. La primera es la carga de trabajo. Esta es quizás la más obvia. Una carga de trabajo inmanejable, es decir, tener demasiado que hacer en muy poco tiempo y con recursos insuficientes, es un motor principal del agotamiento. Y no se trata solo de la cantidad de trabajo, sino también del tipo. Tareas que son muy complejas, emocionalmente agotadoras, pienso en profesiones de cuidado o de servicio al cliente muy demandante o, por el contrario, tareas increíblemente monótonas y repetitivas sin suficientes descansos o apoyo, pueden ser igual de desgastantes. Cuando las demandas superan consistentemente tu capacidad, tu sistema nervioso se mantiene en un estado de alerta crónica, y eso, con el tiempo, te agota. Yo he estado en situaciones donde la lista de tareas pendientes parecía no tener fin, y por más que trabajara, nunca llegaba al final. Esa sensación de estar siempre por detrás, de no poder nunca ponerte al día, es terriblemente estresante. La segunda área de desajuste es la falta de control o autonomía. Sentir que tienes poca o ninguna voz en las decisiones que afectan a tu trabajo es increíblemente frustrante y estresante. Esto puede incluir no tener control sobre tu horario, sobre cómo priorizas tus tareas, sobre los métodos que usas para hacer tu trabajo o sobre las oportunidades de desarrollo profesional. Cuando te sientes como una simple pieza en un engranaje, sin capacidad de influir en tu entorno o de moldear tus responsabilidades, la motivación se desploma y puede aparecer una sensación de indefensión que es un terreno fértil para el cinismo y la reducción de la eficacia. Por el contrario, y esto lo he experimentado también, tener un cierto grado de autonomía, sentir que confían en tu criterio, es un protector muy potente contra el estrés. Te sientes más dueño de tu trabajo, más comprometido. Luego tenemos la recompensa insuficiente. Y aquí no hablamos solo de dinero, aunque, seamos honestos, una compensación económica inadecuada por el esfuerzo que realizas es una fuente clara de sentirse infravalorado y resentido. Pero la recompensa va más allá. Existe la recompensa social, el reconocimiento, los elogios de tus supervisores y compañeros, tener un equipo que te apoya, sentir que perteneces. Y también está la recompensa intrínseca, la satisfacción que obtienes del trabajo en sí mismo, sentirte orgulloso de lo que haces, ver el impacto positivo de tus esfuerzos, disfrutar del proceso de aprender y crecer. Cuando hay un desequilibrio grande entre el esfuerzo que pones y las recompensas que recibes, ya sean financieras, sociales o intrínsecas, se genera resentimiento, cinismo y la sensación de que tus contribuciones no importan. Pienso en cuántas veces un simple gracias o un reconocimiento público de un buen trabajo puede cambiar la perspectiva de una persona. ¿Y cuántas veces la ausencia de esto puede minar la moral? La cuarta área es el colapso de la comunidad o un entorno laboral tóxico. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos conexión, apoyo. Un ambiente de trabajo donde falta el apoyo, donde hay conflictos crónicos no resueltos, donde hay acoso, comportamientos hostiles o simplemente una desconexión general entre compañeros, aumenta muchísimo el riesgo de burnout. Imagina sentirte aislado, sin nadie a quien recurrir cuando necesitas ayuda, o peor aún, sintiéndote atacado o menospreciado por las personas con las que pasas la mayor parte de tu día. Es terrible. Por el contrario, una comunidad laboral positiva, donde hay compañerismo, respeto, ayuda mutua, actúa como un colchón importantísimo contra el estrés. Te sientes parte de algo, respaldado. Yo he tenido la suerte de trabajar en equipos así, y la diferencia es abismal. La quinta es la ausencia de justicia. La percepción de injusticia en el trabajo es una fuente potentísima de estrés y cinismo. Esto se puede manifestar de muchas formas: injusticia en la distribución de la carga de trabajo, en los salarios, en las promociones. Falta de transparencia en la toma de decisiones, cuando sientes que las cosas se cuecen a puertas cerradas sin explicaciones claras. Discriminación o favoritismos. O simplemente sentir que la dirección no muestra respeto o aprecio por las contribuciones de los empleados. Cuando la justicia brilla por su ausencia, la confianza se erosiona y los empleados se sienten devaluados y faltos de respeto, lo que alimenta el burnout. Es esa sensación de que las reglas no son iguales para todos o que no importa cuánto me esfuerce, no se me va a tratar con justicia. Y la sexta área de desajuste es el conflicto de valores. Esto ocurre cuando hay un choque importante entre tus valores personales fundamentales y los valores, la misión o las prácticas éticas de la organización para la que trabajas o con las demandas de tu propio rol.
Por ejemplo, si te piden que hagas algo que va en contra de tus principios éticos. O si trabajas para una empresa cuya misión no te inspira en absoluto o cuyas prácticas te parecen cuestionables. O si sientes que tu trabajo carece de un significado o propósito que sea importante para ti. Este conflicto interno genera una angustia psicológica considerable, mina la satisfacción laboral y contribuye al agotamiento emocional y al distanciamiento. Para mí, este punto es crucial. Si siento que lo que hago no está alineado con lo que yo creo que es importante, es muy difícil mantener la motivación y la energía a largo plazo. Es raro que solo uno de estos factores esté presente. Normalmente, el burnout es el resultado de una combinación de varios de estos desajustes, creando un entorno crónicamente estresante y poco gratificante. Y es importante entender esto para no caer en la trampa de pensar que el problema soy yo. Muchas veces, el problema está en el sistema. Ahora bien, aunque los factores ambientales suelen ser los principales culpables, también es cierto que ciertas características individuales y elecciones de estilo de vida pueden influir en nuestra vulnerabilidad al burnout o agravar sus efectos. Y quiero abordar esto con mucho cuidado, sin caer en la culpa, sino reconociendo que somos un todo, y que cómo somos y cómo vivimos interactúa con nuestro entorno. Por ejemplo, algunos rasgos de personalidad pueden hacernos más propensos. El perfeccionismo, esa necesidad de que todo sea impecable, puede llevarnos a ponernos estándares imposibles a nosotros mismos y a los demás, generando una presión constante y un miedo terrible al fracaso. Yo he luchado con esto, y sé lo agotador que puede ser. Las tendencias de alta autoexigencia, a veces llamadas rasgos tipo A, esa competitividad intensa, esa urgencia constante, pueden llevarnos a asumir demasiado y a descuidar el descanso necesario. Una perspectiva pesimista, esa tendencia a enfocarse siempre en lo negativo, puede hacer más difícil lidiar con el estrés y mantener la motivación. Una necesidad excesiva de control, aunque la falta de control en el trabajo es un estresor, querer controlarlo todo a nivel personal también puede ser agotador cuando nos enfrentamos a las inevitables incertidumbres de la vida. Y la dificultad para pedir ayuda, creer que debemos ser capaces de manejarlo todo solos, nos impide acceder a un apoyo que podría ser crucial. Luego están nuestras elecciones de estilo de vida. Y aquí, de nuevo, no se trata de culpar, sino de reconocer cómo ciertos hábitos pueden dejarnos con menos recursos para enfrentar el estrés. Los malos hábitos de sueño, dormir poco o mal, afectan gravemente nuestra recuperación física y cognitiva. Una nutrición e hidratación inadecuadas, dietas ricas en alimentos procesados, azúcar, cafeína en exceso, o simplemente no comer regularmente, pueden provocar bajones de energía y cambios de humor. La falta de actividad física nos priva de los beneficios antiestrés y estimulantes del ánimo que tiene el ejercicio. La insuficiencia de tiempo de desconexión y relajación, no programar tiempo para descansar, para hobbies, para actividades que no tengan que ver con el trabajo, impide que nuestra mente y nuestras emociones se recarguen. Y la mala gestión de los límites personales, esa dificultad para decir no o para proteger nuestro tiempo personal, nos lleva al sobrecompromiso y al resentimiento. Sobre esto de los límites hablaremos mucho más adelante, porque para mí es una de las claves. Además, no podemos olvidar los factores de estrés fuera del trabajo. Aunque el trabajo sea el desencadenante principal del burnout, si estamos lidiando con dificultades importantes en nuestra vida personal, nuestros recursos para afrontar el estrés laboral estarán más mermados. Problemas de pareja, preocupaciones económicas, responsabilidades de cuidado de hijos o padres mayores, problemas de salud personales, grandes cambios vitales como una mudanza o un duelo, todo esto consume energía y nos hace más vulnerables. Y, finalmente, como mencioné antes, las presiones sociales más amplias. Esa cultura del esfuerzo que nos dice que valemos por lo que producimos. La comparación constante en redes sociales, donde vemos versiones idealizadas de la vida de los demás que nos pueden hacer sentir inadecuados. Las presiones económicas que nos obligan a trabajar más horas. E incluso una cierta erosión de los lazos comunitarios que nos puede dejar sintiéndonos más aislados y con menos apoyo social real. Entender todas estas raíces multifacéticas del burnout, la interacción entre entornos exigentes, nuestras vulnerabilidades personales, nuestros hábitos de vida y las presiones sociales, es, en cierto modo, liberador. Nos saca de ese discurso de que está mal conmigo, y nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores están contribuyendo a este estado y dónde puedo empezar a hacer cambios? Reconocer que los factores ambientales suelen ser los más pesados nos empodera para, cuando sea posible, abogar por condiciones de trabajo más saludables, y para enfocar nuestros esfuerzos personales en las áreas que sí podemos influir, como nuestras elecciones de estilo de vida, el establecimiento de límites y los cambios de mentalidad, que son precisamente los temas que vamos a explorar en los próximos capítulos de este episodio. Así que, una vez que entendemos qué es el burnout y de dónde puede venir, el siguiente paso crucial es aprender a reconocer sus señales. Porque, como les decía, el burnout raramente aparece de la noche a la mañana. Es más bien como una gotera, que empieza siendo pequeña, casi imperceptible, pero que si no se atiende, puede acabar inundando la casa. Es un desgaste gradual de nuestra energía, de nuestro compromiso, de nuestra eficacia.
Y como se desarrolla poquito a poco, sus primeras señales de aviso suelen ser sutiles, y es muy fácil ignorarlas o confundirlas con el estrés normal, con una mala semana o simplemente con sentirse un poco bajo de ánimo. Pero, créanme, aprender a identificar estas señales, tanto en nosotros mismos como, a veces, en las personas que nos rodean, es absolutamente vital. Detectarlo a tiempo nos permite intervenir antes de que el burnout se atrinchere profundamente, porque entonces la recuperación se vuelve un camino mucho más largo y difícil. Pienso en estas señales como si fueran banderas rojas que se levantan, intentando captar nuestra atención. Algunas pueden ser pequeñas, apenas ondeando con la brisa, mientras que otras son grandes y evidentes, casi gritándonos que algo no va bien. Prestarles atención es un acto de autoconciencia y, sobre todo, de autopreservación. Podemos agrupar estas señales de advertencia en tres grandes categorías: físicas, emocionales y conductuales. Empecemos por las señales físicas de advertencia, porque nuestro cuerpo, a menudo, es el primero en dar la voz de alarma. El cuerpo lleva la cuenta del estrés crónico y del agotamiento, muchas veces antes de que nuestra mente consciente quiera admitir el problema. Así que, es muy importante que estemos atentos a estos mensajes que nos envía. Una de las señales más evidentes es la fatiga persistente. Y no me refiero a sentirse cansado después de un día largo, eso es normal. Hablo de un agotamiento profundo, que parece instalado en los huesos, que no se va ni siquiera después de haber descansado o dormido. Te despiertas sintiéndote ya cansado, luchas por pasar el día a base de café o bebidas energéticas, que, por cierto, suelen ofrecer un alivio muy temporal y a veces contraproducente a largo plazo, y por la noche te sientes completamente vacío, sin energía para nada. Yo recuerdo esta sensación como si llevara una mochila llena de piedras a la espalda todo el tiempo. Irónicamente, a pesar de este agotamiento extremo, pueden aparecer trastornos del sueño. Parece una contradicción, ¿verdad? Estás exhausto pero no puedes dormir. Esto puede manifestarse como insomnio, dificultad para conciliar el sueño, despertarse varias veces durante la noche, o despertarse muy temprano por la mañana y ser incapaz de volver a dormirse. O quizás duermes de forma muy inquieta, te mueves mucho, y al despertar no sientes que el sueño haya sido reparador. En algunos casos, aunque menos común, puede darse hipersomnia, es decir, dormir excesivamente pero aún así sentirse cansado. El sueño, que debería ser nuestro gran restaurador, se convierte en un campo de batalla. Otra señal física muy común es un sistema inmunológico debilitado. Te das cuenta de que coges resfriados, gripes u otras infecciones con mucha más frecuencia de lo habitual. El estrés crónico suprime la función inmunológica, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades. Y no solo eso, sino que las pequeñas dolencias pueden tardar mucho más en curarse. Es como si tu cuerpo hubiera bajado la guardia. La tensión muscular y el dolor también son compañeros frecuentes del burnout. El estrés crónico a menudo nos lleva a tensar los músculos de forma inconsciente. Puedes experimentar tensión persistente en el cuello, los hombros, la espalda. Dolores de cabeza tensionales o incluso apretar la mandíbula mientras duermes, lo que se conoce como bruxismo. A veces, son dolores generalizados por todo el cuerpo, una sensación de malestar constante. Yo, por ejemplo, tiendo a acumular mucha tensión en los hombros y el cuello cuando estoy bajo mucho estrés, y si no le presto atención, acaba derivando en dolores de cabeza. También pueden producirse cambios en el apetito y la digestión. El burnout puede afectar a nuestro apetito de dos maneras: algunas personas pierden el apetito por completo, mientras que otras recurren a la comida como una forma de consuelo emocional, a menudo buscando alimentos azucarados o ricos en grasas. Los problemas digestivos como dolores de estómago, estreñimiento, diarrea, o el síndrome del intestino irritable, también pueden volverse más frecuentes debido a esa conexión tan estrecha que existe entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo, especialmente bajo estrés. Los dolores de cabeza pueden aumentar en frecuencia o severidad. Pueden ser dolores de cabeza tensionales, como decía, o incluso migrañas para quienes son propensos a ellas. Y hay otros síntomas físicos que a veces aparecen, como mareos, sensación de falta de aliento, que no está relacionada con el esfuerzo físico, palpitaciones o incluso dolor en el pecho. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante: si alguna vez experimentan dolor en el pecho, es fundamental que lo consulte un médico de inmediato para descartar problemas cardíacos serios. No lo atribuyan directamente al estrés sin una revisión médica. Ahora pasemos a las señales emocionales de advertencia. El burnout tiene un impacto profundísimo en nuestro paisaje emocional. Es como si el clima interno cambiara de soleado y templado a nublado y tormentoso de forma persistente. Una de las primeras cosas que se nota es una sensación constante de estar abrumado e incapaz de hacer frente a las demandas. Todo parece demasiado, sientes que te ahogas en responsabilidades y que no tienes los recursos para manejarlas. Es una sensación de impotencia muy angustiante, la irritabilidad y la impaciencia aumentan. Te encuentras saltando por cosas pequeñas, enfadándote con facilidad con compañeros, familiares o amigos por asuntos menores. Tienes la mecha mucho más corta de lo habitual.
Yo he notado en mí que cuando estoy llegando a mi límite, mi tolerancia a la frustración disminuye drásticamente. Hay una pérdida de motivación y entusiasmo. Sientes apatía hacia el trabajo o hacia actividades que antes disfrutabas. Parece que estás simplemente pasando por los movimientos, sin alma. Te cuesta un esfuerzo enorme reunir la energía para empezar cualquier tarea. Ese motor interno del que hablábamos al principio, parece que se ha agripado. Un cinismo y una negatividad crecientes empiezan a teñir tu perspectiva. Desarrollas una visión pesimista del trabajo, de los compañeros o de la vida en general. Te sientes desilusionado, distante, resentido. El sarcasmo puede convertirse en tu forma habitual de comunicarte. Puedes experimentar una sensación de temor o ansiedad, especialmente en relación con tareas o interacciones laborales. Ese nudo en el estómago al pensar en ir a trabajar el lunes por la mañana o antes de una reunión importante. También es común sentirse distante o emocionalmente adormecido. Como si estuvieras desconectado de los demás, de tu trabajo e incluso de ti mismo. Una sensación de vacío, de hueco interior. Dificultad para experimentar emociones positivas, como la alegría o el entusiasmo. Aparecen sentimientos de fracaso y dudas sobre uno mismo. Esto está muy ligado a esa tercera dimensión del burnout que es la reducción de la eficacia. Constantemente cuestionas tus habilidades, te sientes como un fraude, lo que se conoce como síndrome del impostor, y te enfocas excesivamente en tus errores mientras que minimizas tus logros. Y una sensación muy paralizante, la de sentirse atrapado o indefenso. Como si estuvieras en un callejón sin salida en tu situación actual, lo que lleva a sentimientos de desesperanza. Finalmente, una reducción general de la satisfacción. Una disminución del sentido de logro o de orgullo en tu trabajo, incluso cuando completas las tareas con éxito. Nada parece llenarte ni satisfacerte. Y la tercera categoría son las señales conductuales de advertencia. Cómo actuamos a menudo es un reflejo de nuestro estado interno. El burnout puede llevar a cambios notables en nuestro comportamiento. Uno de los más comunes es el aislamiento y la retirada social. Empiezas a evitar las interacciones sociales, a no querer ver a los compañeros durante los descansos, a cancelar planes con amigos o familiares. Prefieres estar solo con más frecuencia. Para mí, esto es una señal de alarma clara. Cuando empiezo a querer aislarme demasiado, sé que algo no va bien. La procrastinación y la dificultad para concentrarse se vuelven evidentes. Te resulta difícil enfocarte, tomar decisiones o completar tareas. Empiezas a posponer responsabilidades, especialmente las que te resultan más desafiantes. Sientes esa niebla mental de la que hablaba antes. Puede haber un aumento del absentismo laboral o, por el contrario, del presentismo. Es decir, o bien faltas más al trabajo por enfermedad, o bien vas a trabajar pero estás mentalmente desconectado, improductivo, simplemente calentando la silla. También puedes empezar a llegar tarde o a irte pronto con más frecuencia. Se produce una negligencia de las necesidades personales. Empiezas a saltarte comidas, abandonas tus rutinas de ejercicio, dejas de lado tus prácticas de autocuidado porque sientes que no tienes tiempo, energía o motivación. A veces, se recurre a mecanismos de afrontamiento poco saludables. Un aumento en el consumo de alcohol, drogas, cafeína, nicotina, comida basura, o un uso excesivo de pantallas, navegar sin rumbo por internet, maratones de series, para intentar adormecer los sentimientos o escapar del estrés. Se nota una reducción del rendimiento y un aumento de los errores. Un declive visible en la calidad de tu trabajo, incumplimiento de plazos, cometer más errores de lo habitual debido a la fatiga y la falta de concentración. Puedes volverte más discutidor o propenso al conflicto. Entrar en más desacuerdos con compañeros, jefes o incluso con tus seres queridos debido a esa mayor irritabilidad y cinismo. Y algo muy triste, el abandono de hobbies y actividades de ocio. Pierdes el interés en aquellas actividades que antes te proporcionaban alegría y relajación, con la excusa de que estás demasiado cansado o no tienes tiempo. La vida empieza a encogerse. Ahora, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa para una autoevaluación. Les invito a que reflexionen honestamente mientras repaso estas señales. ¿Cuántas de estas señales resuenan con ustedes en este momento? ¿Hay algún patrón que noten? ¿Alguna de estas categorías, física, emocional, conductual, les llama más la atención? ¿Han comentado sus amigos, familiares o compañeros algún cambio en ustedes últimamente? A veces, los demás ven cosas que nosotros mismos no percibimos. ¿Sienten un pavor especial hacia los lunes, más de lo que era habitual antes? ¿Se sienten perpetuamente al límite o, por el contrario, perpetuamente desconectados? ¿La idea de su trabajo les llena más de agotamiento que de compromiso o ilusión? Es importante decir que experimentar una o dos de estas señales de vez en cuando, especialmente durante periodos de estrés puntual, es normal. Todos tenemos días malos. Sin embargo, si reconocen un conjunto de estos síntomas, si son persistentes, duran semanas o meses, y si representan un cambio notable respecto a cómo son ustedes habitualmente, es un indicador fuerte de que el burnout podría estar instalándose o ya estar bien establecido. Ignorar estas banderas rojas es como ignorar las luces de advertencia en el salpicadero de nuestro coche. Podemos seguir conduciendo un tiempo, sí, pero al final,
la avería será inevitable y el daño mucho mayor. Reconocer estas señales no es admitir una derrota, sino recoger información crucial para poder navegar hacia un estado más saludable. Y es precisamente el impacto profundo que el burnout puede tener si no se aborda lo que vamos a explorar a continuación, para entender por qué es tan vital prestar atención a estas señales tempranas. Porque, seamos claros, el burnout no es algo que se quede solo en la oficina o en cómo nos sentimos respecto al trabajo. A menudo pensamos que es un problema laboral, me siento agotado por el trabajo, cínico con mi trabajo, ineficaz en mi trabajo. Y sí, el entorno laboral es frecuentemente la fuente principal de ese estrés crónico que nos lleva al burnout. Pero las consecuencias, amigos míos, raramente se limitan a las horas de oficina o a las paredes del lugar de trabajo. El burnout es como una tinta que se derrama en un vaso de agua, al principio puede estar concentrada en un punto, pero gradualmente se expande, tiñéndolo todo. Tiene un efecto dominó devastador, que alcanza todos los rincones de nuestra existencia. Toca nuestra salud física, nuestras relaciones personales, nuestra trayectoria profesional y, en última instancia, nuestra calidad de vida en general. Entender la amplitud y la profundidad de estas consecuencias nos subraya la urgencia de abordar el burnout de forma proactiva y no como algo que ya pasará. Pensemos primero en el impacto en nuestra salud física. Ya hemos hablado de algunas señales físicas, pero si el burnout se cronifica, el daño puede ser mucho mayor. Ese estrés constante pone a los sistemas de nuestro cuerpo en alerta máxima durante periodos muy largos, lo que produce un desgaste significativo. La respuesta de lucha o huida, que está diseñada para amenazas a corto plazo, se queda activada permanentemente. Y esta activación crónica, combinada con el agotamiento profundo, puede llevar a problemas de salud serios, por ejemplo, los problemas cardiovasculares. El estrés prolongado es un factor de riesgo conocido para la hipertensión, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, infartos y accidentes cerebrovasculares. La liberación constante de hormonas del estrés como el cortisol puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar la inflamación en el cuerpo. Esto no es una exageración, es algo que la ciencia ha demostrado. Yo creo que a veces subestimamos cómo nuestro estado mental y emocional puede tener un impacto tan directo y físico. Un sistema inmunológico debilitado de forma crónica, como mencionamos antes, no solo nos hace más propensos a resfriados y gripes, sino que también puede exacerbar condiciones autoinmunes si ya las padecemos, o incluso contribuir a su desarrollo. Es como si nuestro ejército interno estuviera constantemente fatigado y con menos soldados para defendernos. Hay investigaciones que sugieren una relación entre el burnout, el estrés crónico y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esto podría deberse a los cambios hormonales que provoca el estrés y también a los factores de estilo de vida asociados, como una mala alimentación o la falta de ejercicio, que a menudo acompañan al burnout. Y, por supuesto, el burnout aumenta significativamente el riesgo de desarrollar o empeorar trastornos de salud mental. Hay una superposición muy grande entre los síntomas del burnout y la depresión. Esa desesperanza, la pérdida de interés, la baja energía persistente, muchas veces el burnout crónico puede desencadenar un episodio depresivo mayor. Los trastornos de ansiedad también son comunes. Esa sensación constante de estar abrumado, preocupado, incapaz de hacer frente, puede convertirse en un trastorno de ansiedad generalizada o en ataques de pánico. Los trastornos del sueño, como el insomnio crónico, que a menudo se inician o empeoran con el burnout, se convierten en un problema en sí mismos, agotando aún más nuestra energía y afectando nuestra función cognitiva. Nuestro sistema gastrointestinal también sufre. El estrés crónico afecta a nuestra flora intestinal y puede provocar o empeorar condiciones como el síndrome del intestino irritable, el reflujo ácido o las úlceras. Y el dolor crónico, como el de espalda, cuello o cabeza, puede volverse una constante debido a la tensión muscular persistente. Algunas investigaciones incluso relacionan el estrés crónico con condiciones como la fibromialgia. Incluso hay estudios que sugieren que el estrés crónico podría acelerar el envejecimiento celular al acortar los telómeros, que son como unas capuchas protectoras en nuestros cromosomas. Es decir, el burnout no solo nos hace sentir viejos y cansados, sino que podría estar, literalmente, envejeciéndonos a nivel celular. Ignorar el burnout, por tanto, no es solo perjudicial para nuestro rendimiento laboral, es activamente dañino para nuestra salud física. Puede reducir nuestra vitalidad y, potencialmente, incluso nuestra esperanza de vida. Esto es algo que me parece muy serio y que todos deberíamos tener en cuenta. Ahora, pensemos en cómo el burnout afecta a nuestras relaciones personales. La persona que está experimentando burnout no es la misma persona que es cuando se siente sana y comprometida. Ese agotamiento, esa irritabilidad, ese cinismo, esa necesidad de retraerse, todo eso inevitablemente impacta nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos. Suele haber un aumento de los conflictos. La irritabilidad y la impaciencia nos llevan a discutir más a menudo por cosas pequeñas. El cinismo puede traducirse en negatividad dirigida hacia nuestros seres queridos. Yo he visto cómo relaciones que eran sólidas empiezan a tener grietas cuando uno de los miembros está quemado. Se produce una retirada emocional.
Nos sentimos demasiado agotados para implicarnos emocionalmente, para escuchar con atención, para ofrecer apoyo a nuestra pareja o a nuestros familiares. Esto crea distancia y puede hacer que nuestros seres queridos se sientan descuidados, no importantes o incluso rechazados. La intimidad se reduce. El agotamiento físico y emocional a menudo lleva a una disminución del deseo sexual y de la intimidad en la pareja, lo que puede tensar aún más la relación. El aislamiento social se agudiza. Cancelamos planes, evitamos reuniones sociales, nos alejamos de los amigos porque no tenemos la energía o la motivación. Y esto puede dañar nuestra red de apoyo justo cuando más la necesitamos. Si tenemos hijos, el burnout puede presentar desafíos en la crianza. Podemos sentirnos menos pacientes, menos comprometidos, más abrumados por las demandas del cuidado de los hijos, lo que potencialmente afecta el vínculo y la dinámica familiar. La comunicación se rompe. Nos cuesta expresar nuestras necesidades con claridad o escuchar eficazmente debido a la niebla mental y al agotamiento emocional. Nuestros seres queridos pueden ser comprensivos al principio, pero con el tiempo, también pueden experimentar su propia frustración, dolor o agotamiento al intentar lidiar con los cambios en la persona que sufre burnout. Si no se aborda la causa raíz, esto puede llevar incluso a la ruptura de relaciones importantes. Es como si el burnout no solo nos consumiera a nosotros, sino que también empezara a consumir la paciencia y la energía de quienes nos rodean. Y, por supuesto, están las consecuencias profesionales, que van mucho más allá de simplemente sentirnos ineficaces. La satisfacción laboral disminuye drásticamente. El burnout erosiona fundamentalmente el disfrute y la realización que obteníamos de nuestro trabajo. La productividad y el rendimiento bajan. A pesar de nuestros esfuerzos, la calidad y la cantidad de nuestro trabajo a menudo disminuyen, lo que lleva a incumplir plazos, cometer errores y recibir evaluaciones de desempeño negativas. Nuestra reputación profesional puede dañarse. La negatividad crónica, la desconexión o el bajo rendimiento pueden afectar a cómo nos perciben nuestros compañeros y superiores. El absentismo aumenta. Tomamos más días de baja por enfermedad o simplemente por incapacidad para enfrentar el trabajo. Las relaciones en el lugar de trabajo se tensan. El cinismo y la irritabilidad pueden generar conflictos con los compañeros, dañando la cohesión y la colaboración del equipo. Se produce un estancamiento profesional. La falta de motivación y energía nos impide buscar nuevas oportunidades, aprender nuevas habilidades o aspirar a promociones. Y en casos severos, el burnout puede llevar a dejar el trabajo impulsivamente, a ser despedido por bajo rendimiento o a sentirnos obligados a cambiar de carrera por completo para escapar de una situación insostenible. Y encontrar un nuevo empleo cuando se está quemado puede ser increíblemente desafiante, porque nos falta la energía y la confianza para afrontar el proceso. Finalmente, y quizás este sea el impacto más generalizado y triste, el burnout erosiona nuestra calidad de vida en general. Perdemos la chispa, experimentamos una pérdida de alegría y placer en las cosas, lo que se conoce como anedonia. Actividades y hobbies que antes nos hacían felices ahora nos parecen una carga o los abandonamos por completo. Hay una incapacidad general para sentir placer. Sentimos una falta de energía generalizada para la vida. No solo para el trabajo, sino también para el ejercicio, para socializar, para dedicarnos a nuestros intereses personales, o incluso para las tareas domésticas básicas. Nuestra vida se encoge, se reduce a gestionar el trabajo y sobrevivir. Nos resulta imposible relajarnos o desconectar de verdad. Incluso durante el tiempo libre, nuestra mente puede seguir acelerada con preocupaciones laborales o simplemente sentimos un vacío profundo y una incapacidad para descansar y recargarnos de verdad. Nos sentimos desconectados. No solo del trabajo, sino de nosotros mismos, de nuestros valores, del mundo que nos rodea. La vida puede empezar a sentirse gris y sin sentido, y nuestra resiliencia se reduce drásticamente. Nuestros recursos para afrontar los problemas están tan agotados que los pequeños contratiempos o factores de estrés menores nos parecen catastróficos, insuperables. Imaginen que nuestra energía vital es como un embalse. El burnout es como una grieta en la presa, que está drenando constantemente ese embalse. No solo afecta el nivel del agua cerca de la grieta, el trabajo, sino que baja todo el nivel del agua, impactando todo lo que depende de él, nuestra salud, nuestras conexiones, nuestra capacidad para navegar las corrientes de la vida. Sé que este panorama puede sonar un poco desolador, pero mi intención al compartirlo no es inducir miedo. Es validar la seriedad de lo que podríamos estar experimentando y enfatizar que el burnout no es algo que deba minimizarse o ignorarse. Sus consecuencias son reales, significativas y de largo alcance. Reconocer esta gravedad es, a menudo, el catalizador que necesitamos para dar el siguiente paso crucial, reconocer plenamente el problema y buscar el camino hacia la recuperación. Y es precisamente sobre ese punto de inflexión, sobre cómo empezar a darle la vuelta a la situación, de lo que vamos a hablar a continuación. Hemos hablado de qué es el burnout, de sus raíces, de cómo reconocer las señales y del impacto tan profundo que puede tener en todas las áreas de nuestra vida. Ahora llegamos a un momento que, para mí, es quizás el más crucial de todo este proceso, el punto de inflexión. Este es el momento en el que pasamos de ser víctimas pasivas del burnout a convertirnos en agentes activos de nuestra propia recuperación.
Y este punto de inflexión se apoya en tres pilares fundamentales. Primero, reconocer la realidad de nuestra situación. Segundo, cultivar la autocompasión. Y tercero, comprender el poder y la necesidad de buscar apoyo. Empecemos por el primero, romper el silencio, el poder del reconocimiento. Para muchas personas, y yo me he encontrado ahí, reconocer que estamos sufriendo burnout se siente como admitir una derrota o un fracaso personal. A menudo hay una fuerte resistencia interna, alimentada por la negación, solo estoy cansado, es solo una mala racha, debería ser capaz de manejar esto, o por presiones externas, el miedo al juicio de los demás, el estigma que aún existe en torno a estos temas, las posibles repercusiones en nuestra carrera. Podemos tender a minimizar nuestros síntomas o, peor aún, a esforzarnos todavía más, lo que, irónicamente, solo profundiza el burnout. Sin embargo, y esto es algo que he aprendido a valorar enormemente, el reconocimiento no es debilidad, es la piedra angular de la recuperación. Es el momento en que dejamos de luchar contra la realidad de nuestro estado y empezamos a trabajar con ella. Implica decirnos a nosotros mismos, con honestidad y sin juzgarnos, esto es real. Estoy experimentando burnout. Me está afectando profundamente y necesito hacer algo al respecto. ¿Por qué es tan poderoso este acto de reconocimiento? Primero, porque detiene el ciclo de la autoculpa. Cuando reconocemos el burnout como una respuesta legítima al estrés crónico, a menudo impulsada por factores externos que están fuera de nuestro control total, nos liberamos de esa pesada carga de pensar que todo es culpa nuestra. Segundo, porque abre la puerta a las soluciones. No podemos resolver un problema que no admitimos que existe. El reconocimiento cambia nuestra mentalidad de un sufrimiento pasivo a una resolución activa de problemas. Podemos empezar a identificar los factores estresantes específicos y a explorar estrategias de afrontamiento relevantes. Tercero, valida nuestra experiencia. Ponerle un nombre a lo que nos pasa, saber que es un fenómeno reconocido y que no estamos solos en esto, puede ser increíblemente reconfortante. Confirma que lo que sentimos no es una invención nuestra ni un fallo personal. Y cuarto, reduce el conflicto interno. Luchar constantemente contra nuestra realidad o negarla consume una cantidad enorme de energía mental y emocional. El reconocimiento libera esa energía para que podamos usarla en sanar y cambiar. Este paso puede implicar escribir sobre nuestras experiencias en un diario, hablar honestamente con un amigo de confianza en el que realmente confiemos, o simplemente sentarnos en silencio y permitirnos aceptar la verdad de nuestra situación. Se trata de quitarnos la máscara, de dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está, y de encontrarnos con nosotros mismos allí donde estamos, con todas nuestras vulnerabilidades. Para mí, este fue un momento de gran alivio, aunque también de miedo. Alivio porque por fin podía dejar de luchar contra mí mismo, y miedo por lo que vendría después. Pero fue, sin duda, el inicio del cambio. Una vez que reconocemos el burnout, la tentación puede ser criticarnos por haber dejado que sucediera. Y aquí es donde entra en juego el segundo pilar, abrazar la autocompasión. La autocompasión es nuestra mayor aliada en este proceso. La doctora Kristen Neff, que es una investigadora líder en este campo, la define con tres componentes centrales. El primero es la amabilidad hacia uno mismo en lugar del autojuicio. Se trata de tratarnos con el mismo cuidado, comprensión y apoyo que le ofreceríamos a un buen amigo que estuviera pasando por un mal momento. En lugar de esa crítica interna dura, ¿por qué no puedes con esto? Eres un débil, nos ofrecemos calidez y empatía, esto es realmente difícil en este momento. Está bien sentirse así. Necesito cuidarme. Yo he tenido que aprender a callar esa voz crítica interna, o al menos a bajarle el volumen, y a reemplazarla por una voz más amable, más comprensiva. El segundo componente es el sentido de humanidad común en lugar del aislamiento. Consiste en reconocer que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana compartida. El burnout no es un fallo personal único, muchísimas personas lo experimentan, especialmente en el mundo en que vivimos. Entender esto nos ayuda a combatir esos sentimientos de aislamiento y vergüenza, no soy el único que se siente así, esto le puede pasar a cualquiera. Sentir que no estamos solos en nuestro sufrimiento es increíblemente poderoso. Y el tercer componente es la atención plena, mindfulness, en lugar de la sobreidentificación. Se trata de observar nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos sin juzgarlos y sin dejarnos arrastrar por ellos. Reconocemos el dolor, esto duele, me siento agotado, sin exagerarlo ni dejar que defina todo nuestro ser, mi vida es un desastre, soy un fracaso total. Es como observar las nubes pasar en el cielo, las vemos, reconocemos su forma y color, pero sabemos que no somos las nubes y que eventualmente pasarán. Cultivar la autocompasión durante el burnout significa, entonces, perdonarnos a nosotros mismos, por no cumplir con expectativas poco realistas, ya sean propias o ajenas, por necesitar descanso, por no ser superhéroes. Significa priorizar nuestras necesidades, reconocer que el descanso, la nutrición adecuada, el cuidado personal no son lujos, sino necesidades fundamentales para nuestra recuperación.
Significa establecer expectativas realistas, soltar el perfeccionismo y aceptar que suficientemente bueno está bien, especialmente durante el proceso de recuperación. Y significa hablarnos con amabilidad, prestar atención a nuestro diálogo interno y reemplazar activamente la autocrítica despiadada con palabras de apoyo y comprensión. La autocompasión no es autocomplacencia ni hacerse la víctima, es proporcionar el entorno interno de apoyo que necesitamos para sanar y cambiar. Es el antídoto contra la vergüenza y la autoculpa que tan a menudo acompañan al burnout. Para mí, aprender a ser compasivo conmigo mismo ha sido una de las lecciones más importantes y transformadoras. Y esto nos lleva al tercer pilar, buscar apoyo. El burnout puede hacernos sentir increíblemente aislados, pero la recuperación raramente ocurre en solitario. Buscar apoyo no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y de autoconciencia. Reconocer que necesitamos ayuda y buscarla activamente es una parte crucial del proceso de sanación. Y hay diferentes fuentes de apoyo que nos pueden ofrecer distintos beneficios. Nuestros amigos de confianza y familiares pueden ser una fuente inmensa de alivio emocional, siempre y cuando sean personas empáticas y que no nos juzguen. Compartir nuestra experiencia con ellos, sentirnos escuchados y comprendidos, puede quitarnos un gran peso de encima. Pueden ofrecernos una perspectiva diferente, apoyo práctico, como ayudarnos con algunas tareas si estamos muy desbordados, y recordarnos nuestro valor más allá de nuestro trabajo o de nuestra productividad. Eso sí, es importante elegir sabiamente con quien compartimos nuestra vulnerabilidad. Busquemos a aquellas personas que sabemos que serán un apoyo real, no a quienes nos criticarán o minimizarán lo que sentimos. Si los factores laborales son los principales contribuyentes a nuestro burnout, hablar con un mentor o un colega de confianza, especialmente alguien que quizás haya pasado por algo similar, puede proporcionarnos una perspectiva valiosa, consejos sobre cómo navegar las dinámicas del lugar de trabajo, o simplemente la validación de que nuestros desafíos son reales y compartidos. Aquí, por supuesto, hay que usar el criterio y la discreción, dependiendo de la cultura de nuestro lugar de trabajo. Contactar con recursos humanos, o con nuestra dirección es una opción que requiere una cuidadosa consideración. Si tenemos un jefe que nos apoya o un departamento de recursos humanos que es sensible a estos temas, discutir problemas de carga de trabajo, explorar opciones de flexibilidad laboral, o solicitar adaptaciones podría ser beneficioso. Es bueno ir preparados con peticiones específicas y enfocados en buscar soluciones. Sin embargo, en entornos laborales poco comprensivos o tóxicos, esta podría no ser una opción segura o productiva. Hay que confiar en nuestro juicio, y aquí llego a una forma de apoyo que, desde mi experiencia, suele ser la más efectiva para el burnout: los profesionales de la salud mental, como terapeutas, consejeros o psicólogos. Ellos están entrenados para ayudarnos a entender los factores específicos que contribuyen a nuestro burnout, nos proporcionan un espacio seguro y confidencial para procesar nuestras emociones, nos enseñan estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés, el establecimiento de límites y para desafiar patrones de pensamiento negativos. También pueden ayudarnos a explorar problemas subyacentes, como el perfeccionismo o la tendencia a complacer a los demás, que podrían aumentar nuestra vulnerabilidad al burnout, y nos apoyan en la toma de decisiones sobre cambios necesarios en nuestra vida o carrera. Buscar un terapeuta que se especialice en estrés, burnout, ansiedad o salud ocupacional puede ser una inversión increíblemente valiosa en nuestro bienestar. Hoy en día, muchos ofrecen sesiones online, lo que aumenta la accesibilidad. También es fundamental consultar a nuestro médico de cabecera. Primero, para descartar cualquier condición física subyacente que pueda estar causando o contribuyendo a nuestros síntomas, como problemas de tiroides, anemia, apnea del sueño, etc. Segundo, para discutir los impactos físicos del burnout y manejar los problemas de salud relacionados. Y tercero, para que nos pueda derivar a especialistas en salud mental si es necesario. Sé que a veces hay barreras para buscar ayuda. El estigma o el miedo al juicio pueden frenarnos. Pero recordemos que buscar ayuda es un acto de autocuidado proactivo, no de debilidad. La salud mental es tan importante como la salud física. A veces, el coste puede ser una preocupación, pero vale la pena explorar opciones como la cobertura del seguro, las tarifas ajustadas que ofrecen algunos terapeutas, los centros de salud mental comunitarios, o los programas de asistencia al empleado, PAE, si están disponibles en nuestro trabajo. El compromiso de tiempo también puede parecer un obstáculo, pero incluso sesiones cortas y enfocadas pueden ser muy beneficiosas, y la terapia online ofrece mucha flexibilidad. Hay que verlo como una inversión esencial en nuestro bienestar. Y si no sabemos por dónde empezar, podemos pedir referencias a nuestro médico, usar directorios online de profesionales o preguntar a amigos de confianza. Puede que necesitemos probar con más de un terapeuta hasta encontrar a alguien con quien realmente conectemos, y eso está bien, es parte del proceso. Este punto de inflexión, reconocer nuestro burnout, tratarnos con amabilidad y buscar apoyo, cambia toda la trayectoria. Nos transforma de víctimas de las circunstancias en participantes activos de nuestra propia recuperación. Es la base sobre la cual podemos empezar a implementar estrategias prácticas para un alivio inmediato y para una reconstrucción a largo plazo,
que es lo que vamos a explorar a continuación, empezando por unos primeros auxilios para cuando nos sentimos al borde del colapso. Cuando estamos en lo más profundo del burnout, sintiéndonos completamente desbordados y sin energía, la idea de hacer cambios importantes en nuestra vida puede parecer una montaña imposible de escalar. Antes de poder abordar los problemas más grandes, a menudo necesitamos, como quien dice, detener la hemorragia inmediata, crear un pequeño espacio de alivio para poder pensar con más claridad y reunir algo de fuerza. Por eso, ahora quiero hablarles de lo que yo llamo primeros auxilios para el burnout. Son pasos prácticos y accionables que podemos tomar ahora mismo para obtener un respiro inmediato, aunque sea temporal, y empezar a estabilizarnos. Piensen en estas técnicas como una especie de triaje, no van a curar la condición de fondo, pero pueden reducir la angustia aguda y darnos ese espacio vital que necesitamos para empezar el trabajo más profundo. El primer paso, y uno que a mí me parece fundamental, es tomar un descanso real, incluso si es solo un micro descanso. Cuando nos sentimos abrumados, nuestro instinto a veces es empujar más fuerte, seguir adelante como sea. Resistan ese instinto. Den un paso atrás, aunque sea brevemente. Hablo de micro descansos de 5 o 10 minutos. Levántense de la silla, estírense, aléjense de la pantalla. Salgan a tomar un poco de aire fresco, aunque solo sea asomarse a la ventana o dar una vuelta rápida por el pasillo. Miren a lo lejos, enfoquen la vista en algo que no sea el trabajo. La clave es desconectar completamente de la tarea o situación que nos está causando estrés. Si es posible, programen estos pequeños descansos a lo largo del día. Yo intento hacerlo cada hora o cada vez que siento que mi concentración empieza a flaquear. También es crucial proteger los descansos más largos, como la hora del almuerzo o el final de la jornada laboral. No coman en su escritorio mientras siguen trabajando. Aléjense, cambien de ambiente. Y cuando se supone que su día de trabajo ha terminado, terminen de verdad. Cierren el ordenador, apaguen las notificaciones del trabajo. Creen una separación clara, y si realmente están tocando fondo, consideren usar estratégicamente el tiempo libre. Un día de enfermedad o un día de vacaciones puede ser utilizado para la recuperación de la salud mental. No se sientan culpables por ello. Y usen ese tiempo no para ponerse al día con tareas domésticas, sino para descansar de verdad y desconectar. Incluso un solo día puede marcar una diferencia para resetear un poco nuestro sistema nervioso. ¿Por qué funciona esto? Porque los descansos interrumpen el ciclo de estrés, le dan a nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del enfoque y la toma de decisiones, la oportunidad de descansar y previenen un mayor agotamiento. Cambiar nuestro entorno físico también puede cambiar nuestro estado mental. El segundo primeros auxilios es practicar la respiración intencional. Nuestra respiración es una herramienta increíblemente poderosa y portátil para calmar nuestro sistema nervioso. Cuando estamos estresados, nuestra respiración tiende a volverse superficial y rápida. Respirar de forma lenta y profunda le envía una señal a nuestro cuerpo de que es seguro relajarse, activando el sistema nervioso parasimpático, el de descanso y digestión. Hay varias técnicas sencillas. Una que a mí me gusta mucho es la respiración cuadrada o box breathing. Inhalen lentamente contando hasta 4, mantengan el aire contando hasta 4, exhalen lentamente contando hasta 4, y mantengan los pulmones vacíos contando hasta 4. Repitan esto durante 1 o 3 minutos. Pueden visualizar cómo dibujan un cuadrado con su respiración. Otra es la respiración 4-7-8. Inhalen tranquilamente por la nariz contando hasta 4, mantengan la respiración contando hasta 7 y exhalen completamente por la boca, haciendo un sonido como de siseo, contando hasta 8. Repitan esto unas 3 o 4 veces. O simplemente, la respiración profunda simple, coloquen una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Inhalen lentamente por la nariz, sintiendo cómo su abdomen se eleva más que su pecho. Exhalen lentamente por la boca. Concéntrense en que la exhalación sea más larga que la inhalación. ¿Por qué funciona? Porque la respiración lenta y controlada contrarresta directamente la respuesta fisiológica al estrés, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol. Además, nos ancla en el momento presente. El tercer consejo es conectarnos con nuestros sentidos para anclarnos en el presente. Cuando nos sentimos abrumados, ansiosos o desconectados, las técnicas de anclaje o grounding nos traen de vuelta al momento presente y nos sacan de esos pensamientos ansiosos o de la sensación de embotamiento. Una forma de hacerlo es involucrando nuestros sentidos. Una técnica muy conocida es la del 5-4-3-2-1. En silencio, identifiquen 5 cosas que puedan ver a su alrededor. Observen los detalles, los colores, las formas. 4 cosas que puedan sentir físicamente. Por ejemplo, sus pies en el suelo, la textura de su ropa, la silla bajo ustedes. 3 cosas que puedan oír. Sonidos cercanos, lejanos, sutiles. 2 cosas que puedan oler. ¿Hay algún aroma en el ambiente? Si no, pueden oler su propia mano o imaginar un olor agradable. 1 cosa que puedan saborear.
Quizás el regusto de su última bebida, o pueden tomar un sorbo de agua y saborearla, o simplemente recordar un sabor agradable. Otra forma es enfocarse en un solo sentido por un minuto. ¿Qué sonidos están presentes ahora mismo? ¿Qué texturas pueden sentir? ¿Qué olores sutiles hay en el aire? ¿Por qué funciona esto? Porque el enfoque sensorial interrumpe los bucles de rumiación y ansiedad al redirigir nuestra atención al entorno inmediato y tangible. El cuarto primeros auxilios es la priorización despiadada, al menos para hoy o mañana. Cuando todo parece urgente y abrumador, necesitamos hacer un triaje de nuestras tareas. Pregúntense, ¿qué es lo que absolutamente tiene que hacerse en las próximas 24 a 48 horas? Sean brutalmente honestos. A veces, lo que creemos urgente, no lo es tanto. ¿Qué se puede posponer? Muevan las tareas no esenciales a una fecha posterior. ¿Qué se puede delegar? ¿Hay alguien más que podría encargarse de alguna tarea en particular? A veces nos cuesta pedir ayuda, pero este es un buen momento. ¿Qué se puede eliminar por completo? A veces, tareas que pensamos que son esenciales, en realidad no lo son, o el coste de hacerlas en nuestro estado actual supera el beneficio. Pueden usar la matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas en urgentes/diagonal importantes. Las que son urgentes e importantes, háganlas primero. Las que son importantes pero no urgentes, prográmenlas para más adelante, cuando tengan más capacidad. Las que son urgentes pero no importantes, deleguen si es posible, o minimicen el tiempo que les dedican. Y las que no son ni urgentes ni importantes, elimínenlas por ahora. ¿Por qué funciona? Porque reduce esa sensación de estar sepultado bajo una montaña de trabajo al crear una lista de enfoque manejable. Nos da una sensación de control sobre la situación inmediata. El quinto consejo es algo muy básico pero que a menudo descuidamos cuando estamos al límite: hidratación y nutrición sencillas. Nuestras necesidades físicas básicas suelen ser las primeras en ser sacrificadas bajo estrés extremo, lo que solo empeora los síntomas. Beban agua. La deshidratación puede causar fatiga, niebla mental e irritabilidad. Tengan una botella de agua a mano y beban sorbos a lo largo del día. Tomen un snack saludable. Un nivel bajo de azúcar en sangre puede imitar o exacerbar los síntomas del estrés. Opten por algo con proteínas y o fibra, como unos frutos secos, un yogur, una fruta, unas verduras, en lugar de snacks azucarados que provocan picos de energía seguidos de bajones. Eviten el exceso de cafeína, que puede aumentar la ansiedad. ¿Por qué funciona? Porque proporciona el combustible esencial para nuestro cerebro y nuestro cuerpo, estabilizando los niveles de energía y el estado de ánimo. Son actos simples de autocuidado que envían la señal de que nuestras necesidades importan. Y el sexto primeros auxilios es el movimiento suave. Aunque el ejercicio intenso pueda parecer imposible cuando estamos agotados, un movimiento suave puede ayudar a liberar la tensión física y mejorar el estado de ánimo. Estiramientos simples, rotaciones de cuello, encogimiento de hombros, giros de torso o estiramientos de brazos y piernas. Una caminata corta, incluso 5 o 10 minutos de caminata, preferiblemente al aire libre si es posible, pueden despejar la cabeza y liberar algunas endorfinas. Sacudirse, literalmente, sacudan sus manos, brazos y piernas durante un minuto para liberar la tensión física acumulada. Puede parecer tonto, pero a mí me funciona. ¿Por qué funciona? Porque libera endorfinas, nuestros analgésicos y elevadores del ánimo naturales, reduce la tensión muscular causada por el estrés y mejora la circulación, llevando más oxígeno al cerebro. Una nota importante: estas técnicas de primeros auxilios son cruciales para el alivio inmediato, pero no son la cura a largo plazo para el burnout. Están diseñadas para ayudarnos a superar la fase aguda y crear la estabilidad necesaria para implementar los cambios más fundamentales que discutiremos en los próximos capítulos. Cambios relacionados con nuestro estilo de vida, nuestros límites y nuestra mentalidad. Así que usen estas herramientas generosamente cuando se sientan abrumados, pero reconózcanlas como peldaños en el camino hacia una recuperación y reconstrucción más profundas. Son como poner una tirita en una herida, necesario para el momento, pero luego hay que ver qué causó la herida y cómo curarla de verdad. Ahora que hemos visto algunas estrategias de primeros auxilios para esos momentos de crisis aguda, es hora de hablar de cómo reconstruir nuestra base, de cómo fortalecer los cimientos de nuestro bienestar para una recuperación más duradera y para prevenir futuras recaídas. Es como si los primeros auxilios fueran para apagar el fuego inmediato, pero ahora necesitamos reconstruir la casa para que sea más resistente. Este capítulo se centra en los pilares de estilo de vida que, para mí, son absolutamente no negociables para reclamar y sostener nuestra energía vital: el sueño, la nutrición, el movimiento y la relajación dedicada. Y quiero enfatizar que esto no son lujos, no son cosas que hacemos si nos queda tiempo. Son necesidades biológicas y psicológicas fundamentales. Descuidarlas contribuye enormemente a nuestra vulnerabilidad al burnout, mientras que priorizarlas es crucial para nuestra recuperación. Empecemos por el sueño, que yo considero el restaurador definitivo. El sueño no es simplemente un tiempo pasivo en el que no hacemos nada. Es un periodo activo de reparación neurológica y fisiológica intensa.
Durante el sueño, nuestro cerebro consolida recuerdos, limpia productos de desecho metabólico, incluidos algunos que se han relacionado con enfermedades neurodegenerativas, regula hormonas, incluidas las hormonas del estrés como el cortisol, y repara tejidos. La privación crónica de sueño, que es tanto una característica como una consecuencia del burnout, perjudica gravemente todos estos procesos, exacerbando el agotamiento, las dificultades cognitivas y la inestabilidad emocional. Así que, hacer del sueño una prioridad no negociable es, en mi opinión, primordial. Primero, necesitamos entender nuestras necesidades de sueño. La mayoría de los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño de calidad por noche. No todos necesitamos lo mismo, así que es importante prestar atención a cuántas horas de sueño nos hacen sentir genuinamente descansados y con energía al día siguiente. Para mí, por ejemplo, si duermo menos de 7 horas varias noches seguidas, lo noto muchísimo en mi humor y mi capacidad de concentración. Luego, es fundamental establecer un horario de sueño consistente. Intenten irse a la cama y despertarse más o menos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, en la medida de lo posible. Esto refuerza el ciclo natural de sueño-vigilia de nuestro cuerpo, nuestro ritmo circadiano. Sé que los fines de semana a veces queremos trasnochar o dormir hasta tarde, pero si la diferencia con nuestro horario habitual es muy grande, puede ser contraproducente. También es muy importante optimizar nuestro entorno de sueño. Queremos que nuestro dormitorio sea un santuario para el descanso. Debe estar oscuro. Usen cortinas opacas, cubran las luces de los aparatos electrónicos, o pónganse un antifaz si es necesario. Incluso pequeñas cantidades de luz pueden interrumpir la producción de melatonina, la hormona del sueño. Debe ser silencioso. Usen tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco si hay ruidos que les molestan. Y debe estar fresco. Una temperatura ambiente ligeramente fresca, alrededor de los 15 a 19 grados Celsius, 60 a 67 Fahrenheit, suele ser óptima para dormir. Además, es muy útil crear una rutina relajante para antes de dormir. Esto le envía señales a nuestro cuerpo de que es hora de prepararse para el descanso. En la hora o dos antes de acostarnos, podemos bajar la intensidad de las luces en casa, imitando el atardecer. Evitar las pantallas de móviles, tabletas, ordenadores. La luz azul que emiten suprime la melatonina. Si tenemos que usar pantallas, usemos filtros de luz azul o el modo nocturno y dejemos de usarlas al menos 30 a 60 minutos antes de dormir. Yo sé que esto es difícil, porque a muchos nos gusta relajarnos viendo algo antes de dormir, pero realmente marca una diferencia. Participar en actividades calmantes. Lean un libro físico, no en una pantalla, tomen un baño o una ducha caliente, escuchen música relajante o un podcast tranquilo, hagan estiramientos suaves o meditación, escriban en un diario. Eviten los estimulantes como la cafeína, especialmente por la tarde y noche. También el alcohol y la nicotina cerca de la hora de dormir. El alcohol puede que nos dé sueño al principio, pero interrumpe la calidad del sueño más tarde. Limiten las comidas pesadas y los líquidos excesivos justo antes de acostarse para evitar la indigestión o tener que levantarse al baño. Y si los pensamientos acelerados nos mantienen despiertos, una técnica que a mí me ha servido es escribir esas preocupaciones en un diario de preocupaciones 1 o 2 horas antes de dormir, para sacarlas de la cabeza. También practicar técnicas de relajación. Y un consejo importante, si después de 20 a 30 minutos en la cama no podemos dormir, es mejor levantarse y hacer una actividad tranquila con luz tenue hasta que nos sintamos somnolientos y entonces volver a la cama. Esto evita que asociemos nuestra cama con la frustración de no poder dormir. ¿Por qué es tan importante el sueño para el burnout? Porque un sueño de calidad combate directamente el agotamiento físico y mental, mejora la función cognitiva, concentración, memoria, toma de decisiones, estabiliza el estado de ánimo, regula las hormonas del estrés y fortalece el sistema inmunológico. Es decir, ataca directamente muchos de los síntomas centrales del burnout. Para mí, mejorar mi higiene del sueño fue uno de los primeros pasos que di y que más impacto tuvo en mi recuperación. El segundo pilar es nutrir nuestro cuerpo, darle el combustible adecuado para la resiliencia. Lo que comemos tiene un impacto directo en nuestros niveles de energía, nuestro estado de ánimo, nuestra función cognitiva y nuestra capacidad para lidiar con el estrés. El burnout a menudo nos lleva a tomar malas decisiones nutricionales, nos saltamos comidas, dependemos de alimentos procesados, azúcar o cafeína para seguir adelante, lo que solo nos agota más y empeora los síntomas. Nutrir bien nuestro cuerpo es un acto fundamental de autocuidado y de recuperación. Yo les animo a enfocarse en alimentos integrales y reales. Prioricen frutas, verduras, granos integrales, como avena, arroz integral, quinoa, proteínas magras, pescado, pollo, legumbres, tofu y grasas saludables, aguacate, frutos secos, semillas, aceite de oliva. Estos alimentos nos proporcionan energía sostenida, vitaminas esenciales, minerales y antioxidantes que combaten la inflamación causada por el estrés crónico. Es muy importante equilibrar el azúcar en sangre.
Eviten grandes cantidades de azúcares refinados y carbohidratos simples, como pan blanco, bollería, bebidas azucaradas, que causan picos de energía seguidos de bajones bruscos, lo que exacerba la fatiga y la irritabilidad. Intenten incluir proteínas, grasas saludables y fibra en cada comida y snack para promover niveles de azúcar en sangre estables y energía sostenida. No olviden mantenerse hidratados. La deshidratación, como ya mencionamos, contribuye a la fatiga y la niebla mental. Intenten beber suficiente agua a lo largo del día. Las infusiones de hierbas también pueden ayudar. No se salten comidas, especialmente el desayuno. Comer de forma regular y equilibrada ayuda a mantener niveles de energía estables y previene el hambre excesiva que puede llevarnos a tomar malas decisiones más tarde. Yo sé que a veces, con las prisas, el desayuno es lo primero que sacrificamos, pero es un error. Son conscientes del consumo de cafeína y alcohol. Aunque la cafeína puede dar un impulso temporal, un consumo excesivo puede aumentar la ansiedad, interrumpir el sueño y provocar bajones. El alcohol puede empeorar el estado de ánimo, interrumpir el sueño y agotar nutrientes. Moderen su consumo, si es que consumen. Consideren la salud intestinal. El estrés crónico afecta a nuestras bacterias intestinales. Incluir alimentos ricos en probióticos, como yogur, kéfir, chucrut, kimchi, y prebióticos, como cebolla, ajo, plátanos, avena, puede ayudar a mantener una microbiota intestinal saludable, que está muy relacionada con nuestro estado de ánimo y nuestra función inmunológica. Y un consejo práctico, enfóquense en cambios sostenibles. No intenten hacer una dieta perfecta de la noche a la mañana, porque eso suele llevar a la frustración. Empiecen con cambios pequeños y alcanzables, como añadir más verduras a una comida, cambiar las bebidas azucaradas por agua o planificar snacks saludables para tener a mano. ¿Por qué es tan importante la nutrición para el burnout? Porque una nutrición adecuada proporciona los bloques de construcción para la producción de energía, la síntesis de neurotransmisores que afectan a nuestro estado de ánimo y la reparación celular. Estabiliza el azúcar en sangre, reduciendo las fluctuaciones de energía y la irritabilidad, y apoya nuestra resiliencia física general. Para mí, comer bien es una forma de respetarme y de darme la energía que necesito para afrontar el día. El tercer pilar es mover nuestro cuerpo regularmente. Sé que puede sonar contraintuitivo cuando estamos agotados, pero la actividad física regular es una de las formas más efectivas de combatir los síntomas del burnout y aumentar nuestros niveles de energía a largo plazo. El ejercicio es un potente liberador de estrés, un mejorador del estado de ánimo y un generador de energía. Lo primero es encontrar actividades que disfrutemos. Es mucho más probable que nos mantengamos constantes con un tipo de movimiento que realmente nos guste. Puede ser caminar, correr, nadar, bailar, montar en bicicleta, hacer yoga, tai chi, deportes de equipo, senderismo, jardinería, cualquier cosa que nos haga movernos. No tiene que ser ir al gimnasio si no nos gusta. Empiecen poco a poco y sean consistentes. Si están profundamente fatigados, no se pongan como objetivo entrenamientos intensos. Empiecen con 10 a 15 minutos de actividad suave, como una caminata lenta, varias veces por semana. Gradualmente, pueden ir aumentando la duración y la intensidad a medida que su energía lo permita. La consistencia es más importante que la intensidad al principio. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo. En los días de agotamiento profundo, opten por un movimiento muy suave, como estiramientos o una caminata corta y lenta, en lugar de forzarse demasiado, lo que podría empeorar la fatiga. En los días con más energía, pueden desafiarse un poco más. Enfóquense en los beneficios. El ejercicio libera endorfinas, nuestros elevadores naturales del ánimo, reduce los niveles de hormonas del estrés, mejora la calidad del sueño, especialmente si se hace más temprano en el día, aumenta los niveles de energía a largo plazo al mejorar la salud cardiovascular y la función mitocondrial, las centrales energéticas de nuestras células, y puede proporcionar una distracción saludable de las preocupaciones. Intenten incorporar el movimiento en la vida diaria. Suban escaleras en lugar del ascensor, caminen mientras hablan por teléfono, hagan pausas para estirarse en el trabajo, aparquen un poco más lejos de su destino. Cada pequeño gesto suma. ¿Por qué es tan importante el movimiento para el burnout? Porque contrarresta directamente los efectos físicos y emocionales del estrés, estimula las sustancias químicas que regulan el estado de ánimo, mejora el sueño y, paradójicamente, aunque gastemos energía al hacerlo, aumenta nuestros niveles de energía a largo plazo y reduce la fatiga. Para mí, el ejercicio es mi medicina antiestrés número 1. Y el cuarto pilar, que a menudo subestimamos, es programar la relajación y el tiempo de desconexión. En nuestra cultura tan enfocada en la productividad, el descanso y la relajación a menudo se ven como algo indulgente o incluso como pereza. Pero para la recuperación del burnout, son esenciales. Y no me refiero solo a no estar trabajando, me refiero a participar intencionalmente en actividades que calmen nuestro sistema nervioso y repongan nuestras reservas mentales y emocionales. Mi consejo es que lo programen en su agenda. Traten el tiempo de relajación como cualquier otra cita importante. Bloqueen ese tiempo, ya sean 15 minutos diarios o periodos más largos semanalmente.
Si no lo agendamos, es muy fácil que otras cosas lo ocupen. Identifiquen qué es lo que realmente les relaja. Esto es muy personal. Lo que calma a una persona puede estresar a otra. Algunos ejemplos pueden ser pasar tiempo en la naturaleza, caminar, sentarse en un parque, practicar mindfulness o meditación, hacer ejercicios de respiración profunda, practicar yoga nidra, que es una relajación profunda guiada y es maravillosa, dedicarse a hobbies creativos, pintar, tocar un instrumento, escribir, hacer manualidades, leer por placer, escuchar música o podcasts relajantes, tomar un baño caliente, pasar tiempo tranquilo a solas o incluso tener conexiones sociales ligeras y divertidas, si eso les recarga de energía. Asegúrense de que este tiempo esté libre de obligaciones laborales, de notificaciones y potencialmente incluso de noticias o redes sociales que puedan ser demandantes o estresantes. Se trata de desconectar de verdad, y practiquen la atención plena durante estas actividades. Presten atención a la actividad relajante sin juzgar, sumergiéndose completamente en la experiencia. Sientan las sensaciones, disfruten el momento. ¿Por qué es tan importante la relajación para el burnout? Porque la relajación intencional activa nuestro sistema nervioso parasimpático, contrarrestando la respuesta crónica al estrés. Ayuda a reducir el cortisol, a disminuir la tensión muscular, a calmar la mente y a reponer los recursos emocionales que el burnout nos ha drenado. Para mí, estos momentos de relajación son como recargar la batería interna, son sagrados. Reconstruir estos hábitos fundamentales de estilo de vida lleva tiempo y esfuerzo constante. Son pacientes y compasivos con ustedes mismos. Empiecen poco a poco, enfóquense en un área a la vez si es necesario, y celebren las pequeñas victorias. Estos cambios no son solo para recuperarse del burnout, son para construir una base resiliente para una energía sostenida, para el bienestar, y para una vida más vital mucho después de que el burnout haya desaparecido. Son, en mi opinión, la inversión más importante que podemos hacer en nosotros mismos. Ahora, si hemos estado hablando de reconstruir nuestra base con el sueño, la nutrición, el movimiento y la relajación, hay otro pilar que es absolutamente crucial para protegernos del burnout y para recuperar nuestra energía, y ese es el arte de trazar la línea, dominar los límites. Uno de los caminos más comunes hacia el agotamiento, y esto lo he visto y vivido muchas veces, es dar constantemente más energía, más tiempo y más recursos emocionales de los que realmente tenemos, a menudo porque nuestros límites son difusos o porque no los hacemos respetar. Los límites son esas líneas invisibles que dibujamos a nuestro alrededor para proteger nuestro bienestar físico, emocional, mental e incluso espiritual. Definen lo que es aceptable e inaceptable en cómo nos tratan los demás, lo que estamos dispuestos a hacer y cómo asignamos nuestros preciosos recursos. Aprender a establecer y mantener límites saludables no es ser egoísta, es un acto de profundo respeto por uno mismo y una habilidad crítica para prevenir el burnout y reclamar nuestra energía. Pensemos en los límites como si fueran la valla alrededor de nuestra propiedad. Clarifican dónde termina nuestra responsabilidad y dónde empieza la de otra persona. Nos ayudan a mantener fuera las cosas que podrían dañarnos, como demandas excesivas, falta de respeto, negatividad, y a mantener dentro las cosas que nos nutren, como tiempo para el descanso, nuestros valores personales, nuestra energía. Sin límites claros, nos volvemos vulnerables a ser arrollados, explotados o drenados. Hay varios tipos de límites. Están los límites físicos, que se relacionan con nuestro espacio personal, nuestra privacidad y el contacto físico. Por ejemplo, necesitar nuestro espacio cuando estamos molestos o no querer contacto físico no solicitado. Están los límites emocionales, que son para proteger nuestros sentimientos, para diferenciar nuestras emociones de las de los demás, para no asumir la responsabilidad por los sentimientos de otras personas, y para limitar nuestra exposición a personas o situaciones emocionalmente agotadoras. Un ejemplo sería no dejarnos absorber por la negatividad constante de un compañero de trabajo, o reconocer que no somos responsables de hacer felices a todos. Luego están los límites mentales, que se refieren a nuestros pensamientos, creencias y opiniones. Tenemos derecho a nuestra propia perspectiva, a decir no a la sobrecarga de información, a proteger nuestro enfoque. Por ejemplo, poder disentir respetuosamente o limitar el consumo de noticias cuando nos sentimos abrumados. Y luego vienen dos tipos de límites que son un campo de batalla principal en el contexto del burnout, los límites de tiempo y los límites digitales. Los límites de tiempo consisten en proteger nuestro tiempo y energía de demandas excesivas, de la sobreprogramación de actividades y de las interrupciones. Por ejemplo, establecer horarios de trabajo claros, decir no a compromisos no esenciales o limitar la duración de las reuniones. Los límites digitales, cada vez más importantes, se refieren a gestionar el uso de la tecnología para proteger nuestro tiempo, nuestro enfoque y nuestra salud mental. Por ejemplo, apagar las notificaciones del trabajo fuera del horario laboral, limitar el tiempo en redes sociales o tener periodos libres de tecnología.
También existen los límites materiales, que se refieren a nuestras posesiones y finanzas y a decidir qué compartimos, prestamos o damos. El burnout a menudo surge cuando nuestros límites, especialmente los de tiempo, los emocionales y los mentales relacionados con el trabajo, son cruzados consistentemente o, simplemente, no existen. Es como si dejáramos la puerta de nuestra casa abierta de par en par, permitiendo que cualquiera entre y tome lo que quiera de nuestros recursos. Ahora, ¿por qué es tan difícil establecer límites? Y créanme, sé que es difícil. Muchas personas luchamos con esto por diversas razones. Una muy común es el miedo al conflicto o a decepcionar a los demás. Nos preocupa que la gente se enfade, nos rechace o piense mal de nosotros si decimos no o si expresamos una necesidad. Otro motivo es la culpa. Podemos sentirnos responsables de la felicidad o de la carga de trabajo de los demás o sentirnos egoístas por priorizar nuestras propias necesidades. Las tendencias a complacer a los demás, el famoso people pleasing, también juegan un papel importante. Esa necesidad profunda de validación y aprobación externa nos lleva a decir sí a todo. A veces, es una falta de autoconciencia, no tenemos claros nuestros propios límites, valores o necesidades hasta que ya estamos completamente desbordados. También puede haber un condicionamiento cultural o familiar, quizás crecimos en un entorno donde establecer límites era desalentado o incluso castigado. Y, por supuesto, la cultura del lugar de trabajo influye enormemente. Entornos que explícita o implícitamente recompensan el exceso de trabajo y la disponibilidad constante hacen que establecer límites sea particularmente desafiante. A pesar de estos desafíos, dominar los límites es esencial para la recuperación del burnout porque nos permite conservar energía, evitando el agotamiento al limitar la exposición a demandas e interacciones desgastantes. Nos ayuda a reducir el resentimiento, porque decir sí cuando queremos decir no genera un resentimiento que nos corroe por dentro, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Nos permite proteger nuestro tiempo, creando espacio para el descanso, la recarga de energía y las actividades que nos importan fuera del trabajo. Refuerza nuestra autoestima y nuestro respeto propio, al honrar nuestras necesidades y nuestros límites. Puede incluso mejorar nuestras relaciones, porque los límites claros llevan a interacciones más honestas y basadas en el respeto mutuo. Y, muy importante, nos ayuda a recuperar un sentido de control, contrarrestando esa sensación de impotencia que a menudo sentimos en el burnout, al afirmar nuestra agencia sobre nuestro tiempo y energía. Entonces, ¿cómo podemos establecer y mantener límites saludables? Es una habilidad que requiere práctica, como aprender a tocar un instrumento. Aquí les comparto algunos pasos y estrategias que a mí me han parecido útiles. Primero, identifiquen sus límites y necesidades. Tomen conciencia de su capacidad personal. ¿Cuánto trabajo pueden manejar de forma realista sin agotarse? ¿Cuánta interacción social les agota en lugar de energizarles? ¿Qué comportamientos de los demás les hacen sentir incómodos, irrespetados o abrumados? ¿Qué necesitan para sentirse descansados y bien? Presten atención a sus sentimientos de resentimiento, agobio o incomodidad. A menudo son señales de que un límite ha sido violado o necesita ser establecido. Yo suelo hacer una especie de inventario personal para ver dónde me estoy sintiendo sobrepasado. Segundo, dense permiso a ustedes mismos. Reconozcan que sus necesidades son válidas y que tienen el derecho de proteger su bienestar. Suelten la culpa. Recuérdense a ustedes mismos que establecer límites es un acto de salud y necesidad, no de egoísmo. Esto puede requerir un trabajo interno para cambiar viejas creencias. Tercero, comuniquen sus límites de forma clara, amable pero firme. Expongan su límite de manera directa y sencilla. No necesitan dar justificaciones elaboradas ni pedir disculpas excesivas, aunque, por supuesto, pueden ser educados. Usen declaraciones en primera persona. Yo, por ejemplo, yo necesito salir del trabajo a las 6 de la tarde para cenar con mi familia, en lugar de ustedes siempre nos hacen quedar hasta tarde. Esto se centra en su necesidad, no en culpar al otro. Son directos, no puedo asumir ese proyecto extra en este momento, en lugar de dar excusas vagas o esperar que el otro adivine. Mantengan el mensaje conciso. Las explicaciones largas pueden debilitar su mensaje y abrir la puerta a la negociación cuando no es lo que quieren. Cuarto, y este es un gran desafío para muchos, aprendan a decir no, con gracia pero con eficacia. Este es un pilar fundamental del establecimiento de límites. Practiquen diferentes formas de declinar peticiones. El no simple, no, no puedo hacerlo. A veces, es todo lo que se necesita. El no amable, gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme con eso en este momento. El no con una breve razón, opcional y breve, mi carga de trabajo está actualmente al máximo, así que no puedo asumir eso. Pero, cuidado con sobreexplicarse. El no alternativo, no puedo ayudarte con eso esta semana, pero quizás la próxima semana sí podría, si es verdad y lo desean. O, no puedo liderar ese proyecto, pero podría contribuir de esta manera más pequeña. O, no soy la mejor persona para eso, pero quizás X podría ayudarte. El no pospuesto, déjame revisar mi agenda /capacidad y te respondo.
Esto les da tiempo para evaluar si realmente pueden o quieren hacerlo, y para formular su no si es necesario, en lugar de responder impulsivamente con un sí. Quinto, protejan su tiempo ferozmente, especialmente en el trabajo. Definan sus horas de trabajo, establezcan horarios claros de inicio y fin de su jornada laboral y, en la medida de lo posible, cúmplanlos. Comuniquen estos horarios si es necesario. Programen descansos, bloqueen tiempo para el almuerzo y descansos cortos en su calendario y trátenlos como citas importantes. Manejen las interrupciones, comuniquen cuando necesitan tiempo de concentración. Usen el modo no molestar en las herramientas de comunicación. Cierren la puerta de su oficina si es posible. Evalúen los compromisos. Antes de decir sí a cualquier cosa nueva, ya sea laboral o personal, evalúen si realmente tienen el tiempo, la energía y el deseo de hacerlo. Sexto, establezcan límites digitales. Esto es cada vez más importante en nuestro mundo hiperconectado. Apaguen las notificaciones, desactiven las notificaciones no esenciales, especialmente las relacionadas con el trabajo, fuera de su horario laboral. Esto es clave para poder desconectar de verdad. Designen tiempos para revisar comunicaciones, eviten la revisión constante de correos electrónicos o mensajes. Establezcan momentos específicos del día para procesar estas comunicaciones. Creen zonas o tiempos libres de tecnología, establezcan periodos, por ejemplo, durante las comidas, antes de dormir, durante parte del fin de semana, en los que se desconecten intencionalmente de los dispositivos. Séptimo, y esto es importante, estén preparados para la resistencia y manténganse firmes. Algunas personas pueden poner a prueba sus nuevos límites, especialmente si están acostumbradas a que ustedes no tuvieran ninguno. Podrían reaccionar con sorpresa, intentar hacerles sentir culpables o insistir. Es crucial que ustedes, con calma pero con firmeza, reafirmen su límite sin ponerse a la defensiva ni ceder. La consistencia es la clave. Con el tiempo, la mayoría de las personas aprenderán a respetar sus límites, y finalmente, empiecen poco a poco y practiquen. Si establecer límites les parece muy intimidante, comiencen con situaciones de bajo riesgo o con personas en las que confíen. Practiquen diciendo no a pequeñas peticiones. Cada intento exitoso les dará más confianza para situaciones más desafiantes. Dominar los límites es un proceso continuo, no una solución de una sola vez. Requiere autoconciencia constante, comunicación y coraje. Pero la recompensa, energía conservada, reducción del estrés, aumento del respeto propio y una poderosa barrera contra el burnout es inmensa. Se trata de reclamar el control sobre nuestra propia vida y de asegurarnos de que tenemos los recursos necesarios no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Para mí, aprender a poner límites ha sido como construir un escudo protector que me permite navegar el mundo de una manera mucho más saludable y sostenible. Muy bien, hemos hablado de la importancia de cuidar nuestro cuerpo con el sueño, la nutrición y el movimiento, y de proteger nuestra energía estableciendo límites firmes. Pero hay otra pieza fundamental en el rompecabezas de la recuperación y prevención del burnout, y esa es nuestra mentalidad. Nuestro paisaje interno, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras perspectivas juega un papel crucial en cómo experimentamos y navegamos el estrés. El estrés crónico y el burnout a menudo van de la mano con patrones de pensamiento negativos, una pérdida de perspectiva y una dificultad para encontrar alegría. Así que, este capítulo se enfoca en lo que podríamos llamar una renovación de la mentalidad, cultivar recursos internos como la resiliencia, una perspectiva realista, la gratitud y el sentido de propósito, para ayudarnos a sanar del burnout y a construir una base interna más sostenible. Y quiero aclarar que esto no se trata de pensar en positivo para ignorar los problemas, nada más lejos de la realidad. Se trata de desarrollar formas más saludables de relacionarnos con nuestros pensamientos y nuestras experiencias. El primer paso en esta renovación de la mentalidad es desafiar nuestros patrones de pensamiento negativos. El burnout a menudo alimenta, y es alimentado por, estilos de pensamiento que no nos ayudan en absoluto. Estas distorsiones cognitivas pueden atraparnos en ciclos de estrés, cinismo y desesperanza. Reconocerlas y desafiarlas es clave. Algunos patrones comunes que yo mismo he experimentado y que veo a menudo incluyen la catastrofización, es decir, asumir siempre que ocurrirá el peor escenario posible. Por ejemplo, pensar, si cometo un error en este informe, seguro que me despiden. Cuando, en realidad, la mayoría de los errores son corregibles y las consecuencias rara vez son tan extremas. El pensamiento de todo o nada, o blanco y negro, ver las cosas en extremos, o es perfecto o es terrible, o es un éxito total o un fracaso absoluto. Por ejemplo, si no termino todo lo que tengo en mi lista de tareas pendientes hoy, el día entero ha sido un desperdicio. Esto nos pone una presión enorme e irreal. La sobregeneralización, tomar un evento negativo y convertirlo en un patrón que nunca terminará. Como decir, me fue mal en esa presentación, soy terrible hablando en público y siempre lo seré. Un solo evento no define nuestra capacidad para siempre. Leer la mente, asumir que sabemos lo que otros están pensando, y usualmente de forma negativa hacia nosotros. Por ejemplo, mi jefe no ha respondido a mi correo, seguro que está descontento con mi trabajo.
cuando podría haber mil razones por las que no ha respondido aún. La personalización, culparnos por cosas que están fuera de nuestro control o tomar las cosas de forma demasiado personal. Como pensar, el proyecto del equipo fracasó porque yo no fui lo suficientemente bueno. Cuando un proyecto de equipo depende de muchos factores, y el filtro mental negativo, enfocarnos solo en los aspectos negativos de una situación mientras ignoramos los positivos. Por ejemplo, mi evaluación de desempeño tuvo muchos elogios, pero yo solo puedo pensar en esa única área de mejora que me señalaron. Entonces, ¿cómo podemos desafiar estos patrones? Primero, hay que tomar conciencia. Empezar a notar cuando surgen estos pensamientos. Llevar un diario puede ser muy útil para identificar patrones recurrentes. Luego, cuestionar la evidencia. Preguntarnos, ¿este pensamiento es 100% verdadero? ¿Qué evidencia tengo que lo apoye? ¿Y qué evidencia tengo que lo contradiga? Muchas veces, nos daremos cuenta de que nuestros miedos no están basados en hechos sólidos. Después, buscar alternativas. ¿Hay otras formas de interpretar la situación? ¿Cuál sería una perspectiva más equilibrada o realista? Por ejemplo, en lugar de soy un fracaso por este error, podríamos pensar, vale, cometí un error, pero es algo que puedo corregir y de lo que puedo aprender para la próxima vez. También es útil considerar la probabilidad real. ¿Qué tan probable es que ocurra ese resultado catastrófico que tememos? ¿Cuáles son escenarios más probables? Y finalmente, enfocarnos en la resolución de problemas. En lugar de quedarnos rumiando sobre el problema o el pensamiento negativo, cambiar el enfoque hacia qué pasos constructivos podemos tomar. Este proceso, que tiene raíces en la terapia cognitivo-conductual, nos ayuda a reducir la intensidad emocional de los pensamientos negativos y a fomentar una perspectiva más equilibrada y útil. Para mí, ha sido como aprender a ser un detective de mis propios pensamientos. La segunda estrategia para renovar nuestra mentalidad es cultivar la gratitud. Cuando estamos quemados, es muy fácil enfocarnos únicamente en lo que está mal, en lo que nos falta, en lo que nos frustra. La práctica de la gratitud consiste en cambiar intencionalmente nuestro enfoque para reconocer y apreciar las cosas buenas que hay en nuestra vida, por pequeñas que sean. Y esto no significa negar las dificultades, sino proporcionar un contrapeso, una perspectiva más amplia. Una forma sencilla de hacerlo es llevar una lista de gratitud diaria. Cada día, escribir o simplemente tomar nota mental de 3 a 5 cosas por las que estamos genuinamente agradecidos. No tienen que ser cosas monumentales. Pueden ser cosas simples como una taza de café caliente por la mañana, un día soleado, una conversación agradable con un amigo, un momento de tranquilidad, haber completado una pequeña tarea, la compañía de nuestra mascota. Otra idea es tener un frasco de gratitud. Escribir momentos de gratitud en pequeños trozos de papel y guardarlos en un frasco para revisarlos de vez en cuando, especialmente en días difíciles. Y también podemos expresar nuestra gratitud a los demás. Agradecer específicamente a alguien por algo que hizo por nosotros o simplemente por estar en nuestra vida. ¿Por qué funciona esto? Porque se ha demostrado que la práctica de la gratitud mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, aumenta el optimismo y mejora el bienestar general. Entrena a nuestro cerebro para que note lo positivo, contrarrestando esa tendencia a la negatividad que a menudo se agudiza con el burnout. Para mí, es como un pequeño recordatorio diario de que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo bueno. La tercera estrategia es enfocarnos en lo que podemos controlar. El burnout a menudo implica sentirnos impotentes debido a factores que están fuera de nuestro control, como problemas organizacionales en el trabajo, una carga de trabajo abrumadora impuesta por otros, etc. Si bien es importante reconocer estas presiones externas, quedarnos rumiando sobre cosas que no podemos cambiar solo drena nuestra energía y aumenta nuestra frustración. Cambiar nuestro enfoque hacia nuestra esfera de influencia, es decir, las cosas sobre las que sí tenemos control, nos empodera y reduce esos sentimientos de impotencia. Podemos hacer un ejercicio simple, hacer una lista de los factores estresantes relacionados con nuestro burnout. Luego, clasificarlos en 3 categorías. Cosas que puedo controlar directamente, por ejemplo, mi actitud, mi esfuerzo en tareas específicas, cómo uso mis descansos, mi rutina antes de dormir, si pido aclaraciones o no, cómo respondo a una situación. Cosas sobre las que puedo influir, por ejemplo, negociar plazos, sugerir mejoras en los procesos, establecer límites con mis compañeros, pedir ayuda, la forma en que me comunico. Cosas que no puedo controlar, por ejemplo, la política de la empresa, el clima económico, las reacciones o el estado de ánimo de otras personas, una reestructuración organizacional. Una vez que tenemos esta lista, la idea es dirigir nuestra energía mental y emocional principalmente a las 2 primeras categorías. Y practicar la aceptación para las cosas de la tercera categoría. Aceptación no significa que nos guste la situación, sino que reconocemos su realidad sin dejar que nos consuma. ¿Por qué funciona? Porque enfocarnos en factores controlables aumenta nuestro sentido de agencia y eficacia, contrarrestando la impotencia y la sensación de falta de logro que son tan comunes en el burnout. Conserva nuestra energía al no desperdiciarla luchando contra lo incambiable. La cuarta estrategia,
y esta es muy poderosa, es redescubrir el sentido y el propósito, tanto dentro como fuera del trabajo. El burnout a menudo implica una desconexión con lo que nos importa, con lo que nos da un sentido de propósito, lo que lleva al cinismo y al distanciamiento. Reconectar con lo que verdaderamente nos importa es vital para reavivar la motivación y la alegría. Podemos empezar por clarificar nuestros valores. ¿Qué principios son más importantes para nosotros en la vida y en el trabajo? Por ejemplo, la creatividad, ayudar a otros, el aprendizaje, la autonomía, la conexión, la seguridad. Podemos reflexionar sobre momentos en los que nos sentimos más vivos o realizados. ¿Qué valores se estaban honrando en esos momentos? Incluso en un trabajo difícil, podemos intentar encontrar significado en pequeños momentos. Hay pequeños aspectos de nuestro trabajo que se alinean con nuestros valores o que nos proporcionan un sentido de contribución, por pequeño que sea. Enfocarnos en ellos puede ayudar. Y algo que para mí es fundamental, cultivar la alegría y el significado fuera del trabajo. La recuperación del burnout no se trata solo de arreglar lo que está mal en el trabajo, se trata de construir una vida rica y satisfactoriente también fuera de él. Podemos revivir viejos hobbies. ¿Qué nos encantaba hacer antes de que el burnout tomara el control? Intentemos retomar alguno, aunque sea de forma modesta. Explorar nuevos intereses. Probar algo completamente nuevo, una clase, una actividad creativa, voluntariado. Priorizar el juego y la diversión. Programar intencionalmente actividades que sean puramente para disfrutar, sin ningún objetivo más que el placer mismo. A veces, como adultos, nos olvidamos de la importancia de jugar y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Esto puede ser a través de la participación en la comunidad, la espiritualidad, pasar tiempo en la naturaleza o participar en actividades alineadas con una causa que nos importe. ¿Por qué funciona esto? Porque conectar con nuestros valores nos da una brújula interna que guía nuestras decisiones y nos proporciona un sentido de propósito incluso en medio de las dificultades. Cultivar la alegría fuera del trabajo recarga nuestra energía, nos da perspectiva y nos recuerda que nuestra identidad es mucho más grande que nuestro trabajo. Y la quinta estrategia para esta renovación mental es practicar el mindfulness o la atención plena. El mindfulness consiste en prestar atención al momento presente, a nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y al entorno, sin juzgar. Es lo opuesto a estar rumiando sobre el pasado o preocupándonos por el futuro, que son hábitos mentales muy comunes cuando estamos quemados. Podemos hacer una práctica formal, como meditaciones diarias cortas, hay muchas aplicaciones como Calm, Headspace, Insight Timer que nos pueden guiar, o simplemente podemos enfocarnos en nuestra respiración durante 5 a 10 minutos. Y también una práctica informal, que consiste en llevar la atención plena a nuestras actividades cotidianas, saborear nuestro café de la mañana, notar la sensación de nuestros pies al caminar, escuchar plenamente durante una conversación, prestar atención a nuestra respiración en momentos de estrés. ¿Por qué funciona? Porque el mindfulness nos ayuda a desidentificarnos de los pensamientos y emociones abrumadores, reduce la respuesta fisiológica al estrés, aumenta nuestra autoconciencia, lo que nos ayuda a reconocer las primeras señales de estrés o de recaída y mejora nuestra apreciación por los momentos simples de la vida, fomentando la calma y la perspectiva. Esta renovación de la mentalidad no se trata de convertirnos en personas diferentes de la noche a la mañana. Se trata de cultivar intencionalmente habilidades y perspectivas internas que construyan nuestra resiliencia, que reduzcan el impacto del estrés en nosotros, y que nos ayuden a navegar los desafíos con mayor equilibrio y a encontrar el camino de regreso a un sentido de compromiso y vitalidad. Estos cambios internos, combinados con los cambios externos en nuestro estilo de vida y nuestros límites, crean una sinergia poderosa para superar el burnout y para prosperar más allá de él. Para mí, trabajar en mi mentalidad ha sido tan importante como cuidar mi cuerpo o proteger mi tiempo. Es un trabajo continuo, pero los beneficios son inmensos. Hemos recorrido un largo camino juntos en este episodio, explorando las profundidades del burnout, desde entender qué es y por qué ocurre, hasta reconocer sus señales y su impacto. Hemos hablado de la importancia del reconocimiento, la autocompasión y el apoyo. Hemos visto herramientas de primeros auxilios, como reconstruir nuestros pilares de estilo de vida, la necesidad de establecer límites y de renovar nuestra mentalidad. Ahora, llegamos a la última etapa de este viaje, pero que en realidad es el comienzo de una nueva forma de vivir, ir más allá de la recuperación y construir un futuro sostenible y a prueba de burnout. ¿Cómo nos aseguramos de que el burnout no vuelva a llamar a nuestra puerta? ¿Cómo pasamos de simplemente sobrevivir a realmente prosperar? Este último tramo de nuestra conversación se trata de integrar todo lo que hemos aprendido en una práctica continua de autoconciencia y autocuidado para construir ese futuro más resiliente. Lo primero y más importante que quiero que recordemos es que la recuperación es un viaje, no un destino final, y no es lineal. No es como si llegáramos a una meta y ya está, problema resuelto para siempre. Es un proceso continuo, con sus altibajos. Puede haber días o semanas en los que nos sintamos fantásticos, llenos de energía, y luego periodos en los que viejos patrones o sentimientos resurjan, especialmente durante momentos de estrés. Y eso es normal. El objetivo no es la perfección, sino el progreso y la resiliencia.
Se trata de desarrollar la conciencia para darnos cuenta cuando estamos resbalando y tener las herramientas para corregir el rumbo más rápida y eficazmente que antes. Debemos tratar los contratiempos no como fracasos, sino como oportunidades de aprendizaje, como señales de que quizás un límite necesita ser reforzado, un hábito de estilo de vida necesita atención, o que necesitamos un poco de apoyo extra. Para mí, aceptar esta naturaleza no lineal fue muy liberador, me quitó mucha presión. Para que nuestro bienestar sea sostenible, necesita ser intencional. No podemos dejarlo al azar o esperar a sentirnos agotados de nuevo para actuar. Por eso, mi segunda recomendación es crear nuestro propio plan de bienestar personal. Se trata de integrar proactivamente las estrategias que hemos discutido en un plan que se adapte a nosotros. Este plan podría incluir nuestros no negociables, identificar las prácticas que son absolutamente esenciales para nuestro bienestar, por ejemplo, asegurarnos 7 u 8 horas de sueño, movernos 30 minutos al menos 4 veces por semana, proteger nuestra hora de almuerzo, tener un tiempo semanal libre de tecnología, dedicar 10 minutos diarios a la atención plena o a la gratitud, un inventario de límites, revisar regularmente nuestros límites clave, horarios de trabajo, decir no al sobrecompromiso, limitar la exposición a interacciones que nos drenan. ¿Se mantienen firmes? ¿Dónde necesitan ser reforzados? Nuestro kit de herramientas para el manejo del estrés, tener una lista de nuestras técnicas de reducción de estrés preferidas, respiración profunda, salir a caminar, hablar con un amigo, escribir en un diario. Saber que nos funciona y usar estas herramientas de forma proactiva, no solo cuando ya estamos desbordados. Una auditoría de energía, evaluar periódicamente qué actividades, interacciones o incluso personas nos dan energía y cuáles nos la quitan. Intentar conscientemente aumentar las primeras y minimizar o protegernos de las segundas. La integración de la alegría y el significado, programar tiempo para nuestros hobbies, para conexiones sociales que nos nutran y para actividades que nos traigan alegría y estén alineadas con nuestros valores. Hacer de esto una prioridad, no algo que hacemos si nos sobra tiempo. Y recordatorios de mentalidad, mantener a la vista frases o ideas que nos ayuden a reforzar hábitos mentales positivos, como nuestra lista de gratitud, recordatorios para pensar de forma realista, o frases de autocompasión. Este plan no tiene que ser rígido ni súper complejo, pero tener un marco consciente nos ayuda a mantener el enfoque y la consistencia. Yo tengo el mío, y lo reviso y ajusto según lo necesito. Tercero, es fundamental programar revisiones regulares con nosotros mismos. La autoconciencia es nuestra mejor defensa contra una recaída. Podemos reservar un tiempo regularmente, por ejemplo, 15 minutos cada semana o 1 hora al mes, para una especie de reunión con uno mismo. En esa reunión, podemos preguntarnos cosas como, ¿cómo están mis niveles de energía? De verdad, podemos puntuarlos del 1 al 10. ¿Cuáles han sido los principales factores de estrés esta semana o este mes? ¿Cómo los he afrontado? ¿Estoy honrando mis límites? ¿Dónde estoy cediendo o resbalando? ¿Estoy priorizando mi sueño, mi nutrición, mi movimiento y mi relajación? ¿Qué señales de advertencia, físicas, emocionales, conductuales, he notado, si es que he notado alguna? ¿Por qué cosas estoy agradecido en este momento? ¿Qué pequeño ajuste puedo hacer la próxima semana o el próximo mes para apoyar mejor mi bienestar? Traten estas revisiones como citas importantes. Nos permiten detectar posibles problemas temprano, antes de que se conviertan en una bola de nieve. Cuarto, debemos construir y nutrir un entorno que nos apoye. Nuestro entorno tiene un impacto significativo en nuestro bienestar. Podemos cultivar conscientemente entornos y relaciones que apoyen nuestra energía y resiliencia. Cuiden su círculo social, inviertan tiempo y energía en relaciones que sean positivas, de apoyo y recíprocas. Intenten distanciarse suavemente de aquellas relaciones que consistentemente les drenan o les minan, cuando sea posible y apropiado. Optimicen su espacio físico, creen espacios de trabajo y hogares que se sientan tranquilos, organizados y que fomenten la concentración y la relajación. A veces, pequeños cambios como ordenar, añadir plantas o mejorar la iluminación pueden marcar una gran diferencia. Gestionen su consumo de información, sean conscientes de cuánto tiempo dedican a las noticias y a las redes sociales. Establezcan límites si sienten que contribuyen a su estrés o negatividad. Intenten que sus feeds incluyan contenido que les eleve o inspire. Y, si es posible, busquen entornos laborales de apoyo. Si su lugar de trabajo sigue siendo fundamentalmente tóxico a pesar de sus mejores esfuerzos por establecer límites y cuidarse, consideren opciones a largo plazo. Esto podría implicar abogar por un cambio dentro de su rol actual, buscar un traslado a un equipo diferente o explorar oportunidades en organizaciones con culturas más saludables, reconociendo que esto no siempre es factible de inmediato, pero puede ser un objetivo a largo plazo. Quinto, abracen el aprendizaje y la adaptación continuos. Nuestras necesidades y circunstancias cambian con el tiempo. Lo que nos funciona ahora podría necesitar un ajuste más adelante. Manténganse curiosos y abiertos a aprender nuevas estrategias de bienestar. Lean artículos, escuchen podcasts como este, asistan a talleres, o continúen trabajando con un terapeuta o coach periódicamente si lo sienten necesario. Sean flexibles y estén dispuestos a adaptar su plan de bienestar a medida que la vida evoluciona.
La clave es mantener una postura proactiva y comprometida con nuestro propio bienestar. Y sexto, aunque nuestras estrategias individuales son cruciales, recordemos que el burnout es a menudo un problema sistémico. Así que, si se sienten seguros y tienen la energía para ello, consideren formas de contribuir a un cambio más amplio, donde sea apropiado. Modelen comportamientos saludables, protejan sus límites, tomen sus descansos y hablen abiertamente, de forma apropiada, sobre la importancia del bienestar. Esto puede influir en las normas de su equipo o de su entorno. Aboguen por cambios en las políticas. Si están en una posición desde la que pueden influir en las políticas del lugar de trabajo, aboguen por cargas de trabajo manejables, mayor autonomía, mejores programas de reconocimiento, opciones de trabajo flexible y apoyo a la salud mental. Apoyen a sus colegas, ofrezcan empatía y apoyo a los compañeros que puedan estar luchando, sin asumir su carga, por supuesto. Fomenten una cultura de respeto mutuo y cuidado. Esto no se trata de asumir otra tarea abrumadora, sino de reconocer que contribuir a sistemas más saludables puede beneficiar a todos a largo plazo, incluyéndonos a nosotros mismos. Vivir más allá del burnout, abrazar la vitalidad, es el objetivo final. Escapar del burnout es un logro profundo. Construir un futuro sostenible y a prueba de burnout se trata de integrar las lecciones aprendidas en el tejido de nuestra vida diaria. Se trata de pasar de una mentalidad de mera supervivencia a una de prosperidad consciente. Requiere vigilancia continua, autocompasión y compromiso, pero la recompensa es inmensa, una vida vivida con más energía, presencia, alegría y resiliencia. Hemos navegado las profundidades del agotamiento, ahora, tenemos las herramientas y la conciencia para trazar un rumbo hacia una vitalidad duradera. El viaje continúa, y ahora estamos equipados para navegarlo con más sabiduría y fortaleza. ¡Wow! ¿Qué viaje hemos tenido hoy, verdad? Hemos cubierto muchísimo terreno, desde entender qué es realmente el burnout y por qué nos afecta tanto, pasando por cómo reconocer sus señales y el impacto que tiene, hasta explorar estrategias para la recuperación, como los primeros auxilios, los cambios de estilo de vida, el poder de los límites y la transformación de nuestra mentalidad. Y llegamos a este punto crucial que quería compartir especialmente con ustedes, la idea de que no se trata solo de recuperarse del burnout, sino de construir activamente un futuro donde podamos prosperar, un futuro a prueba de agotamiento. Esta última parte, para mí, es la más esperanzadora y la más empoderadora. Porque después de pasar por la oscuridad del burnout, lo que realmente anhelamos no es solo volver a estar bien, sino vivir una vida con plenitud, con energía, con pasión. Y creo firmemente que es posible. Ese plan de bienestar personal del que hablamos, esas revisiones regulares con nosotros mismos, el cultivar entornos de apoyo, el mantenernos aprendiendo y adaptándonos, e incluso, cuando podemos, abogar por sistemas más saludables, todo eso son ladrillos con los que construimos una fortaleza alrededor de nuestro bienestar. Imaginen que su energía es un jardín. El burnout es como una sequía prolongada y una plaga que lo ha dejado yermo. La recuperación implica arrancar las malas hierbas, nutrir la tierra, regar con cuidado. Pero construir un futuro a prueba de burnout es como aprender a ser un jardinero experto para ese jardín, saber qué plantas son las más adecuadas para nuestro clima particular, nuestra personalidad, nuestras circunstancias, cómo protegerlas de futuras plagas, estrés excesivo, falta de límites, cómo nutrirlas consistentemente, autocuidado, conexión con nuestros valores, para que no solo sobrevivan, sino que florezcan espectacularmente. Requiere un compromiso continuo, sí. No es algo que hacemos una vez y nos olvidamos. Es un estilo de vida. Es elegirnos a nosotros mismos cada día. Es ser conscientes de nuestras señales internas y actuar antes de que la situación se descontrole. Es tener la valentía de decir no cuando es necesario y la sabiduría de pedir ayuda cuando la necesitamos. Es cultivar la autocompasión como nuestra compañera constante. Realmente espero que esta última parte les haya abierto los ojos o les haya dado esa chispa que necesitaban. La idea de que no estamos condenados a repetir ciclos de agotamiento, sino que podemos, con intención y práctica, diseñar una vida que sea vibrante y sostenible. Para mí, este ha sido un descubrimiento transformador y es lo que me impulsa a seguir cuidándome y a compartir estas ideas con ustedes. Entonces, para resumir las ideas más importantes que quiero que se lleven de este episodio, primero, yo creo que es vital recordar que el burnout es real, es serio, y no es una debilidad personal. Entender sus dimensiones, agotamiento, cinismo, ineficacia, nos ayuda a identificarlo. Segundo, no olviden la importancia que tiene para mí reconocer las raíces del burnout, tanto en nuestro entorno laboral como en nuestros hábitos y presiones sociales, para poder abordarlo de forma efectiva. Y finalmente, lo más transformador quizás sea que tenemos el poder no solo de recuperarnos, sino de construir proactivamente una vida resiliente y plena, a través del autocuidado consciente, el establecimiento de límites, una mentalidad saludable y un compromiso continuo con nuestro bienestar. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que les hago a ustedes es, ¿qué van a hacer con toda esta información? Espero de corazón que los inspire a dar ese primer paso, o a continuar el camino si ya están en él, hacia una vida con menos agotamiento y más vitalidad.
Pequeños pasos, se los aseguro, pueden hacer una gran diferencia. Quizás sea empezar por mejorar un poco el sueño esta semana, o practicar decir no a un pequeño compromiso que no les apetece, o simplemente tomarse 5 minutos al día para respirar conscientemente. Elijan algo, lo que sea, y empiecen. Y por supuesto, si este episodio les ha aportado valor, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado este rato juntos, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal Un Podcast Saludable aquí en YouTube, que le den un buen me gusta a este video, y que lo compartan con alguien a quien crean que le podría servir. Ayúdenme a seguir creando contenido como este para ustedes. Su apoyo es lo que me permite seguir adelante con este proyecto que tanto me apasiona. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Tienen alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir sobre el burnout o sobre las estrategias que hemos discutido? Déjenmelo saber aquí abajo. Leo todos los comentarios que puedo y me encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su compañía. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Soy James, y esto ha sido un podcast saludable. Cuídense mucho, manténganse saludables, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.